Hola, bienvenidos y bienvenidas a este evento en colaboración con LCI Barcelona. Mi nombre es Estefania y voy a moderar esta jornada de puertas abiertas por parte de Doxity. Veo que nuestros primeros participantes se han unido, así que os doy la bienvenida a todos y todas. Vamos a esperar unos minutos antes de sumergirnos en nuestra sesión para asegurarnos que todo el mundo pueda conectarte. Mientras tanto, no dudéis en saludarnos o presentaros en el chat. Además, tenemos curiosidad por saber de dónde os conectáis. Así que si tenéis un momento podéis compartir vuestra ubicación en el chat. Gracias por estar aquí hoy. Empezaremos en breve. Mientras tanto, quería informaros que hemos preparado una sesión de preguntas y respuestas justo después de la presentación. Esa será vuestra oportunidad de hacer preguntas a nuestras ponentes. Así que no seáis tímidos. Podéis escribir vuestras preguntas y curiosidades en el cuadro de preguntas y respuestas aquí en Zoom. Estaremos encantadas de responderlas. Y si estáis interesados en recibir el certificado de asistencia expedido por Doxity, estaros atentos porque os daremos más información después de la sesión. En el webinar de hoy podréis conocer la oferta de másteres de LCI Barcelona en diseño gráfico y moda. Empezaremos con una breve presentación de LCI Barcelona, presentaremos los másteres del área gráfico y tendréis la oportunidad de escuchar las palabras de una alumni que ha estudiado aquí. Después presentaremos los másteres del área de moda y de nuevo tendréis la oportunidad de escuchar la experiencia de una alumni. Por último, hablaremos de las admisiones y dejaremos espacio para vuestras preguntas. Como podéis ver, no estaré sola. Aquí conmigo están Anna, responsable del área de diseño gráfico, Michelle, alumna del máster en dirección de arte, Esther, responsable del área de moda, y Nuria García, responsable de admisiones. Dispuestas a responder a todas vuestras preguntas. Y gracias por formar parte de este evento y gracias a todos y todas. Y sin más dilación, comencemos. Te cedo la palabra, Anna. Vale, muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta presentación de másteres. En este caso vamos, como os han comentado, a empezar con los másteres de diseño gráfico, ¿de acuerdo? Que tenemos en la Escuela LCI Barcelona. Os voy a compartir mi pantalla. A ver si... aquí está. Bueno, tenemos varios másteres dentro del área de diseño gráfico y concretamente uno de ellos es un máster oficial, ¿de acuerdo? Es el máster que tenemos en diseño de interacción y experiencias inmersivas. Cuando tenemos un máster oficial en España, eso significa que tiene unas clases o una parte del máster que está orientado a la investigación académica, ¿de acuerdo? O sea, que prepara a los alumnos para realizar un proyecto de investigación en diseño en un ámbito académico como puede ser una formación preparada para un acceso a un doctorado, ¿de acuerdo? Pero también este máster incluye la opción profesionalizadora. Es decir, que también se aprende una profesión, como es en este caso el diseño de interacción y las experiencias inmersivas. Por tanto, es un máster que hemos listado una serie de objetivos para que sea fácil resumir todos los másters que os vamos a presentar hoy, que son unos cuantos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues vamos a aprender a plantear estrategias de investigación, tanto a nivel profesional como a nivel académico, como os decía. Luego, por otro lado, vamos a aprender a dominar los recursos tanto de expresión como de representación gráfica en entornos digitales e interactivos. Estamos hablando, por ejemplo, de pantallas que pueden ser pues desde un móvil a luego podemos tener otro tipo de interfaces como pueden ser, pues no sé, una aplicación dentro de un museo, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que hay diferentes entornos virtuales que vamos a ir trabajando y ver cómo es esa representación gráfica y qué normas tiene en esos espacios, ¿no? O en esos medios. Conocer también las tecnologías que tienen que ver con estos productos, ya sea entender qué tecnología hay detrás de una web o de una aplicación, pero también entender qué tecnología hay detrás de una realidad virtual o una realidad aumentada, por ejemplo, y realizar proyectos de diseño de interacción y experiencias inmersivas. Todos nuestros másters tienen un alto contenido práctico, con lo cual pues, se hacen proyectos y se desarrolla portafolio. Además, el hecho de ser un máster oficial incluye prácticas curriculares dentro del programa que son obligatorias. Os presento brevemente, esto solo lo voy a hacer en el máster oficial porque realmente sería entrar mucho en materia para realmente pues eso, el tiempo que tenemos, que aunque es, bueno, es un tiempo bien, pero hay que ir a explicar muchas cositas y luego tendréis preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, deciros que normalmente tenemos los másters estructurados en módulos, ¿no?
y en este caso el módulo 1 es este módulo que le llamamos investigación para el diseño, que forma a los alumnos para un acceso, como os decía, a doctorado y que sobre todo está orientado pues, a desarrollar una tesis con todo el planteamiento de objetivos, hipótesis, ¿no? Y toda la sustentación metodológica que va a poder validar esas hipótesis, ¿no? Eso está aplicado muy bien y tiene mucho sentido en ese ámbito académico y luego vamos a ver en los demás módulos cómo bajarlo a un concepto práctico, ¿no? Los demás módulos ya son contenido mucho más profesionalizador y que está vinculado también a lo que se haya investigado en el primer módulo, ¿no? Entonces tenemos un segundo módulo que trabaja todo lo que es metodología. Sabemos que en estos campos el método, ¿no? Como también hay diferentes roles, diferentes perfiles, pues es algo que es muy estructurado, ¿no? Y que tiene diferentes fases y vamos a estar también viendo pues tanto las herramientas como todo el proceso de diseño, ¿no? Lo que podrían ser cosas más de UX, UI, ¿vale? Para que nos entendamos. Luego tenemos un tercer módulo que es una parte pequeña que también vamos trabajando a medida que van avanzando la tecnología, ¿no? Y vamos actualizando, que es este módulo como de programación o desarrollo de prototipos, ¿no? Es decir, por un lado está todo el tema del prototipado, que sabéis que bueno, se utilizan herramientas como Figma o Sketch, ¿no? Que os sonarán. Y luego, por otro lado, todo lo que es entender cómo funciona la programación en los diferentes dispositivos, ¿no? Desde HTML o CSS dentro de una web y todo lo que suponen las webs dinámicas o las aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones móviles, como puede ser también pues, el trabajo con Arduino o Processing para orientar ese otro tipo de experiencias más inmersivas, ¿no? También se trabajará tecnología, evidentemente, de realidad aumentada. Luego tenemos un módulo de gestión, es decir, todo esto está insertado, ¿no? Dentro de lo que es un equipo de trabajo, una de dirección, ¿no? El alumno podrá aprender a conceptos de metodologías ágiles, ¿vale? Y de maneras de trabajar y de gestionar este tipo de proyectos para hacerlos reales, al fin y al cabo, ¿no? Y luego tenemos un quinto módulo que es propiamente el de proyectos. Es proyectos de diseño de experiencias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cada alumno puede escoger el tipo de proyecto que va a desarrollar, pero va a tener que ser un proyecto que tenga que ver con, por un lado, la parte digital, ¿no? Es decir, voy a tener que utilizar un dispositivo digital, sea un iPad, sea un móvil, ¿no? Sea lo que sea. Y por otro lado va a tener que tener un componente físico, es decir, va a tener que proyectar toda una experiencia más 360 grados que tenga en cuenta varios factores, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, pues bueno, tenemos el proyecto final, que viene a ser una extensión de ese módulo 5. Normalmente en el módulo 5 se dan muchas tutorías, se da mucho contenido pues eso, práctico, ¿no? Para que el alumno pueda avanzar, pero sobre todo en el trabajo final, que es esta otra parte, se hacen todas las tutorías de manera más individualizada. Y luego tenéis las prácticas en empresas, en sectores reconocidos, ¿no? En sitios altamente vinculados al tipo de trabajos que estáis haciendo, también en función de vuestro perfil curricular, ¿de acuerdo? Bueno, este máster al final está dirigido a todos aquellos que estén graduados en diseño gráfico, diseño digital, ciencias de la comunicación. Pueden haber perfiles incluso de ingeniería. La idea es también poder trabajar en grupo, que son proyectos que pues, se suman diferentes tipos de experiencias y por eso abrimos un poco más el perfil de ingresos, ¿no? Podría ser una buena dupla, ¿no? Un diseñador gráfico con un ingeniero. Lo que pasa es que estamos también demandando que haya unos ciertos conocimientos del entorno gráfico, porque al final no deja de ser un máster dentro del área de diseño gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese contacto con el UX, UI previamente, a un nivel, pues eso, web app, pero que quieran hacer un upgrade en todo esto. Y también personas interesadas, pues en lo que es en realizar un doctorado en diseño, ¿de acuerdo? O en la oficialidad del programa. Y para el máster es imprescindible presentar un portafolio gráfico y tener conocimientos intermedios de software como es Photoshop, Illustrator, aunque vamos a estar trabajando, ya os digo, con Figma y con otros programas, pero al menos tener esa desenvoltura gráfica. Y bueno, perfiles posibles de trabajo en un futuro, pues diseñador gráfico, diseñador de UI, ¿vale? Diferentes tipos de perfiles. Bien, paso a un segundo máster. Ahora vamos a ver todo lo que son los másters que no están dentro de lo que sería la oficialidad, que son másters propios de LCI Barcelona, que es un grupo internacional muy reconocido y en el cual pues vais a poder formaros de una manera como muy profesional, muy directa con empresas líderes en el sector,
que pues vienen a hacer la docencia con nosotros, ¿no? Y a explicaros de primera mano cómo sucede la práctica profesional, ¿no? En ese entorno también profesional, pero lo van a llevar a la parte académica para que vosotros podáis aprender, ¿no? Tenemos este máster en dirección de branding, ¿de acuerdo? Ahí en dirección en branding, perdón, y estrategia de marca, que lo dirige una de las empresas líderes en España a nivel de branding, que es Morillas, es una empresa también internacional. ¿De acuerdo? Y entonces vais a ir viendo aquí lo que se trata es de ver tres fases. Vais a aprender lo que es estrategia de marca, vais a aprender diseño de identidad de marca y luego la parte de experiencia de marca. ¿Vale? Ese sería como el resumen. Al final es conocer todas las fases del proceso de creación de una marca, entender cuáles son esos conceptos estratégicos, cómo hacer análisis y cómo sacar insights de ese análisis. Luego, por ejemplo, definir el tono de marca, el naming, ¿no? Saber a qué públicos nos vamos a dirigir. También saber diseñar identidades. Pensad que es un máster dentro del área de gráfico, por lo tanto es un máster que tiene la parte de estrategia, pero pensada para diseñadores gráficos que van a desarrollar una identidad visual, por lo tanto un logotipo y unas aplicaciones de marca. Y luego, evidentemente, poniendo siempre el punto en generar valor y luego a la vez también intentar, pues eso, comprender cómo esa marca se implementa dentro de los espacios, ¿no? Y cómo se implementa a todos los niveles, 360 de una marca, y cuáles son las herramientas que nos permitirán gestionarlas correctamente, ¿de acuerdo? Aquí veis algunos ejemplos, por ejemplo, de diferentes años, ¿no? En el que veis que hay un resultado gráfico de calidad, vinculado evidentemente a cada una de las estrategias que tenían estas tres marcas completamente distintas, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea, pues es desarrollar pues, o definir el tipo de tipografía, los colores, pero no solo eso, sino también, ya os digo, todo el recorrido que va a tener que hacer esa marca que nace con vosotros y acaba, pues eso, ¿no? Siendo compartida. Este máster está dirigido especialmente a graduados tanto de diseño como de marketing, publicidad o disciplinas afines a la comunicación y también a profesionales, evidentemente, que quieran actualizarse. Y es imprescindible presentar un portafolio gráfico de comunicación que será evaluado porque es un máster de un nivel, como os comento, avanzado y también se piden herramientas básicas con un conocimiento intermedio de Photoshop, Illustrator, InDesign para tener un buen desarrollo en la parte de identidad. Es decir, en la parte de identidad no se explican tanto los fundamentos, sino que se dan por supuestos y lo que se hace es mejorar o dar mejor dirección de arte en branding, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, las salidas profesionales también pueden ser muy variadas, ¿no? Desde diseñador gráfico, evidentemente, especialista en branding, ¿no? Especialista en identidad visual de marca, diseñador de estrategia o brand strategy, brand manager, especialista en branding digital, ¿de acuerdo? Vamos a estar también tocando pues toda la parte digital, evidentemente. Bien, tenemos otro máster, que además es el máster que está cursando Michelle, que la conoceréis. ¿Qué pasa? Ahora no estaba pasando perdón, se ha quedado parado. Es el máster que está cursando, Michelle, perdona, aquí. Michelle, que es la alumna que nos acompaña hoy y que nos va a explicar su experiencia en este máster, es el de Dirección de Artes y Gestión de Proyectos Gráficos. También es un máster avanzado para diseñadores gráficos que quieran hacer un paso más en sus carreras, ¿de acuerdo? Al final, la dirección de arte, como sabéis, es dirigir proyectos de diseño gráfico y dirigir un equipo, ¿no? Que está trabajando en el que el director de arte debe cuidar para que haya un liderazgo, ¿no? De todo el proyecto, una coherencia, una unidad, ¿no? Y tomar decisiones en todos los aspectos donde la marca se está también plasmando, ¿no? Y formando parte. Por lo tanto, tiene que ver con esa parte del liderazgo y la dirección de un equipo, pero también que el director de arte sepa desarrollar, ¿no? Las diferentes piezas. Por lo tanto, vamos a ir entrando en diferentes especialidades, desde la fotografía, la dirección de arte, ¿no? Los motion graphics, pues, diferentes áreas del diseño gráfico en el que un director de arte pues, tiene que pues eso, desenvolverse con soltura, ¿no? Los objetivos principales pues, son los que también veis aquí escritos, es potenciar esas aptitudes creativas, ¿no? Y aprender a tener esa visión estratégica que necesita un director de arte y alimentar sobre todo, ¿no? Entender esa parte de cómo es gestionar el conocimiento, ¿no? Aprender también a crear soluciones visuales que se comuniquen pues, con unos resultados impecables, por lo tanto hay que dominar el lenguaje visual aplicado a diferentes ámbitos. Ahora os veréis también algunos de los ámbitos en los que trabajamos, ya os digo, fotografía, ámbito digital, motion, branding, etcétera.
Y luego también adquirir esa metodología y herramientas para poder ser capaz, ¿no?, de dirigir y ejecutar proyectos de una forma que sea estratégica, global e integral. ¿De acuerdo? Al final estamos buscando que cuando acabéis este máster tengáis realmente proyectos que sean 360 grados, ¿no? En el que pues, esté muy cuidado todas las decisiones que se toman, ¿no? Tenéis que disculparme, pero creo que al compartir pantalla va muy lento. Yo le doy y al pasar diapositiva realmente no pasa de diapositiva. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no?, los que hay una acurada selección de elementos en el que el alumno, pues en algunos ha tenido que tomar decisiones, en este caso fotográficas, mucha decisión gráfica, tipográfica, editorial. Pero esto es solo un ejemplo, ¿eh? Evidentemente también entramos en todo lo que es ámbito digital, como os comentaba, o ámbito del movimiento de marca, ¿no? Pero estos son solo algunos ejemplos y nada, este máster sobre todo está especialmente vinculado a diseñadores gráficos. ¿Sí? Este sí que es un máster totalmente dirigido a ellos para subir ese nivel de profesionalización y por lo tanto es imprescindible el portafolio gráfico y un conocimiento avanzado de las herramientas. Las salidas profesionales son la propia dirección de arte, dirección creativa en diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, diseño corporativo o branding, diseño de estrategia también y marca, diseño editorial, tipográfico, de espacios, de packaging, diseño digital, es decir, en cualquier ámbito donde se requiera de la figura de un director de arte. Bien, luego hemos presentado el máster oficial, estos dos másters que son avanzados y ahora tenemos tres másters que son de un nivel más quizás introductorio, pero muy válidos para, en el caso del tipo del diseño gráfico que el candidato haya estudiado, campos en los que uno quiera reforzar. Ahora lo vais a ver. Quizás el más básico de todos es el máster en diseño gráfico y arte digital. Es un máster orientado a aprender qué es la disciplina del diseño gráfico y cómo desenvolverse en ella, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar viendo pues, los principios, los fundamentos del diseño visual y cómo conceptualizar y representar soluciones gráficas que resuelvan problemas o necesidades. También se van a impartir asignaturas, ¿no?, relacionadas con el software, Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, aprender estas herramientas con un nivel 0-1, ¿sí? Es decir, intentar ver en función de cómo vayan los diferentes niveles, pues también cómo se adapta la clase a ellos, pero es aprender también este tipo de softwares gráficos para luego ser capaz de desarrollar proyectos en tres ámbitos concretos, ¿no? Primero el de identidad, el de editorial y luego el diseño digital. Acuerdo que son parte fundamental de lo que hace un diseñador gráfico en su día a día, ¿no? Y también tenéis opción a prácticas. No lo he dicho, pero las prácticas siempre son una opción a realizarse dentro del ECI Barcelona y os facilitamos nuestra ayuda para que encontréis unas buenas prácticas a través de vuestros currículos profesionales. También tiene, pues, evidente, un director. Antes tampoco lo he dicho, pero también el máster de diseño y dirección de arte tienen directores específicos y yo soy la responsable un poco de la dirección de todos estos másters, pero hay responsables específicos con un expertise muy directo vinculado al programa que también ayudan a gestionar ese cuerpo docente en activo, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, el máster, pues bueno, tiene tres aplicaciones en este caso en el que el alumno pues trabaja como son los fundamentos tipográficos, de composición, de color, ¿no? Aparte de todas las herramientas vinculados pues, a tres tipologías de proyectos distintas, con finalidades también distintas. Bien, por lo tanto, este máster está dirigido sobre todo a graduados en diseño, no específicamente diseñadores gráficos, aunque pueden haber diseñadores gráficos que quieran también mejorar su nivel, ¿de acuerdo? Y entonces también, o que crean que quieren reforzar también su formación, y luego también pues, de otros ámbitos, ¿no? De publicidad, de artes gráficas, de bellas artes, de diseño de interiores, de diseño de moda. Aquí no es necesariamente específico un portafolio gráfico, pero siempre queremos recibir una parte de portafolio para ver qué tal os desenvolvéis y tenéis diferentes salidas profesionales dentro de lo que es el entorno de un diseñador gráfico. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos el máster en diseño web, UX, UI y prototipado. Aquí de lo que se trata es de aprender pues, más sobre el medio digital, ¿no? Concretamente en el desarrollo de dos grandes campos, como es el diseño web o el diseño de aplicaciones. Aprenderéis desde empezando con el UX, con la experiencia de usuario, luego a la parte de diseño de interacción, para bajar luego al prototipado y poder hacer luego un diseño de UI.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, iremos viendo todas las fases, también trabajaremos toda la tecnología y todas las herramientas de diseño que hay detrás de todo este desarrollo. Podemos utilizar Adobe XD, pero sobre todo también Figma o Sketch, es decir, las herramientas no van a ser un problema. Vamos a ver también cómo hacer prototipos que sean interactivos a través de otras herramientas como InVision o Marvel App, ¿de acuerdo? Que nos permiten simular como si la web estuviera realmente programada y vamos a ir conociendo los diferentes, pues eso, principios o fundamentos del diseño de interfaz, los sistemas, las retículas y cómo dominar pues cada uno de estos campos de desarrollo antes de entregar el producto, evidentemente, pues a un desarrollador técnico, ¿no? En este caso, un ingeniero. Vamos a ver también qué hay detrás toda esta tecnología. Vamos a aprender también a diseñar y evaluar interfaces, trabajando con conceptos actuales de accesibilidad y usabilidad. Como sabéis, son estándares definidos, ¿no? Que hay que aprender y conocer para diseñar mejor y para que todo el mundo pues, pueda tener ese acceso y todo el mundo pues, pueda disfrutar, ¿no? de nuestro trabajo y acceder a nuestros contenidos. Y luego también aprender toda una metodología de trabajo para aprender también a gestionar mejor estos proyectos, ser más eficientes, ¿no? Tenemos desde proyectos que tienen que ver más pues, con desarrollos de apps que tienen que ser altamente funcionales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una de encargo de comida, temas de webs más experimentales, menos experimentales, e-commerce, ¿no? Eh, bueno, diferentes tipologías de proyectos y deciros que este máster pues, también podría ser válido para diseñadores gráficos, evidentemente con una formación más tradicional y que quieran dar el salto a lo digital, pero también otros perfiles que hayan tenido pues, contacto con la disciplina gráfica y ahora estén interesados también en todo este campo digital. Y necesitamos aquí portafolio gráfico y tener conocimientos de Photoshop Illustrator a nivel básico, pero sí tener esa desenvoltura porque luego pensamos que a nivel también de desarrollo creativo podréis también sentiros más cómodos y más tranquilos, ¿vale? Y entonces, bueno, entonces tenemos diferentes salidas, diseñador gráfico, diseñador de UI, etcétera. Y nada, me queda un último máster y ya finalizo. Como veis, son varios y cada uno muy focalizado. Y el último máster es el máster en Motion Graphics. Ya, como ya el nombre indica, es un máster para aprender imagen en movimiento, pero no para hacer tanto animación, sino para realmente ser efectivo en este campo en cuanto a la comunicación gráfica. Como sabéis, las marcas no son estáticas, las marcas se mueven, pasan cosas, ¿no? En el campo digital también hay animaciones, interacciones, ¿no? Que hacen que todo esté animado, ¿no? Pues bueno, desde títulos de créditos, diferentes tipos de aplicaciones donde la tipografía y la imagen se mueven para comunicar un contenido, ¿no? Y para solucionar pues es un problema, una necesidad o hacer frente a un tipo de comunicación muy concreta, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender también los fundamentos del lenguaje audiovisual. Vamos a estar trabajando pues cuáles son esos códigos del lenguaje visual adaptados a cuando hay movimiento. Vamos a aprender también a crear una narrativa, un storyboard para poder contar mensajes, ¿no? Nos interesa la parte, sobre todo en estos másters, en todos ellos, la parte del comunicar a los demás, ¿de acuerdo? Por diferentes medios, pero siempre la parte comunicativa, ¿no? Y luego cómo traducir esa narrativa a guiones, storyboards, de una manera más detallada, precisa y efectiva. Vamos a estar también conociendo todo lo que son principios, técnicas y herramientas y lo vamos a hacer tanto en 2D como en 3D. En 2D principalmente trabajaremos After Effects y en 3D vamos a estar trabajando Blender. ¿De acuerdo? También puede ser que toquemos algo de Cinema 4D, pero para un diseñador gráfico estamos viendo que está siendo muy funcional y de hecho en el mercado está cogiendo mucho valor el programa Blender, que además es open source. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya a nivel tecnológico aquí podemos darle más profundidad si tenéis un momento en cualquier ocasión o si tenéis preguntas, lo vamos desarrollando. Y luego saber comunicar un mensaje de manera potente y atractiva, como os decía, la comunicación es muy importante. Y luego también esa voluntad que tiene el ECI Barcelona de hacer todos nuestros másters muy, muy prácticos. Por lo tanto, todos nuestros másters tienen proyectos con desafíos concretos y no suelen ser uno, suelen ser dos, tres y el proyecto final, porque así de esta manera tenéis y salís del máster con un portafolio que ya os permite acceder a un puesto de trabajo, pues pudiendo enseñar
un buen elenco de programas y de cosas bueno, desarrolladas a lo largo de un año, ¿no? O sea, se trata de que os preparéis, ¿no? Ese portafolio en esa dirección, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos un ejemplo que no está en movimiento porque bueno, por temas técnicos hemos adaptado un PDF, pero bueno, ya veis un poco la idea, ¿no? De decir, bueno, todo esto se mueve, he desarrollado imágenes y modelos en 3D, puedo hacer que la tipografía también esté animada, etcétera. Salidas y perfil de ingreso, diseñadores, es el mismo tipo de perfil, de acuerdo, que me venimos viendo, pero también con un portafolio y con conocimientos medios en Photoshop, Illustrator y aquí sí que estaría bien tener conocimientos de ilustración, ¿vale? Para poder tener más y poder aprovechar mejor el máster. Salidas, pues motion grapher, diseñador gráfico en 2D y 3D, diseñador audiovisual, técnico de efectos, creativo especializado. Bueno, hay varias opciones también. Y bueno, esta sería mi parte. Espero que os haya gustado y que no haya ido demasiado rápido y habéis podido focalizar bien lo que os interese. Y ahora os dejaré con Michelle, que es alumna actual de nuestro máster en dirección de arte, y ella os explicará un poco su experiencia en la escuela y qué está haciendo en el máster. Michelle, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Voy a dejar de compartir, Sí. perdona. Ay, Bueno, hola, ya soy estás. Michelle, soy alumna del máster de dirección de arte. Vale, y os voy a explicar un poco sobre mi experiencia del máster, ¿no? Para mí es una oportunidad bastante importante este máster, ya que transforma bastante mi formación académica, ¿no? Y me abre muchas puertas profesionales, ¿no? Y os voy a explicar un poco la estructura del máster. Entonces, desde el primer día del máster nos abren un poco a este fascinante mundo de la creatividad y la estética que es la dirección de arte, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo de ver como más allá de lo evidente y apreciar como los detalles y entender como cada lección de fotografía, por ejemplo, cómo puede como transformar un proyecto, ¿no? Y cómo comunicar este mensaje de manera potente, ¿no? Además, contamos con profesores con mucha experiencia y que son personas que están trabajando en activo y son personas que inspiran mucho y que te proporcionan a los alumnos muchos recursos de referentes, que esto es muy importante en este mundo de la dirección de arte, ¿no? Los referentes. Y pues nos retan como ha dicho Ana, con muchos proyectos prácticos que al final con toda la teoría que nos dan, esto lo aplicamos en la práctica, ¿no? Y son trabajos que te permite como trabajar con otros compañeros y aprender mucho también de las ideas de los otros. Además es un curso que aprendes un montón de cosas de distintas disciplinas, ¿no? De fotografía, de tipografía, de motion, incluso de moda, o sea, es muy abierto esto. Y ahora os voy a presentar un proyecto que hice el semestre pasado, que consistía en hacer una entidad para un museo. Entonces, uy, ¿vale? Entonces, en mi proyecto consistía hacer una entidad de un museo en la cual teníamos que escoger un concepto y el concepto mío era el tiempo. Es un concepto bastante abstracto, ¿no? Pero la idea era como buscar como estos tipos de conceptos y como sacarle bastante jugo, ¿no? A esto. Entonces, primero de todo teníamos que hacer un naming. Entonces, el naming de mi entidad se llama Time, que es como hacer esa reflexión del tiempo, de time. Y teníamos que diseñar el logotipo. En este caso es un logotipo bastante minimal y funcional, ya que mi sistema gráfico era más experimental. Y para generar como todo el contenido de esta entidad, había que hacer como una investigación de fotografías de obras de arte. Entonces se hizo una recopilación de un montón de obras de artes. Por ejemplo, en este caso vemos unas fotografías de Chema Amadós, que es un fotógrafo catalán, y buscaba como esa estética así clásica, pero que tuviera como un mensaje provocativo, ¿no?
Además, otro fotógrafo que también me gustaba era este, que también reflejaba como esta constancia de movimiento, como el tiempo va pasando, ¿no? Entonces, a partir de esto, quise hacer como desarrollar una tipografía personalizada, no quería hacer como una tipo clásica, sino transformarla. Entonces, aquí se puede observar, generé como estas tipografías que tienen como esta fragilidad del tiempo, ¿no? Y que se estuviera como moviéndose, como explotándose, ¿no? En- y luego por el lado de paleta de color, pues quise como el blanco y negro, como buscar un contraste en la cual se muestre la dualidad del tiempo, ¿no? Como el pasado y el futuro, ¿no? Y esto pues también como es muy importante en dirección de arte, de que todas las piezas que sean flexibles, ¿no? Y que se vayan como aplicándose en distintas piezas, por ejemplo, en una pared, en una tote bag o en banners. Entonces también como buscar esta experiencia para el usuario, para que puede disfrutar de estas piezas. Y buscar como un lenguaje en la cual se puede adaptar en distintas piezas y creo que, pues como podéis ver, también combinar con fotografías, que también es como buscar qué fotografía combina mejor, si en color o si en blanco y negro, ¿no? Y esto es como muy importante en la dirección de arte, tener la capacidad de tener las decisiones correctas, ¿no? Para cada pieza. Y creo que ya estaría. Gracias. Gracias, Michelle. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Ahora le damos la palabra a Estel Villaseca, responsable del área de moda de LCI. Bienvenida, Estel. Puedes comenzar a compartir la pantalla. Mientras tanto, le recuerdo a todos los participantes que pueden seguir haciendo sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas y las responderemos al final de la presentación. Ya vemos algunas preguntas. Ok. Estel, ¿puedes compartir tu pantalla? Tienes que activar el audio. El audio está desactivado, tienes que hacer clic sobre el icono del micrófono. Ahora Ahora te sí, escuchamos ahora me oís, perfectamente. ¿no? Es que estaba Sí, como... Pues bueno, voy a compartir la ventana. Espera un segundo. vale, fenomenal. En el botón verde puedes compartir, Sí, exacto como les sí, comentaba a los espera, que estaba participantes. preparando. Fenomenal. Vale, Vale, Fer, todo tuyo. Estel es responsable del área de moda de LSI Barcelona y va a presentar los másteres. Adelante, Estel. vale. ¿Veis la pantalla correctamente? Sí, sí. Vale, bueno, pues bueno, yo os voy a explicar un poco el área de másters de moda. Siempre me gusta empezar un poco para contar, ¿no? Contando nuestra historia. Al final, lo que es el área de moda, estamos hablando de un área que tiene 96 años de experiencia. Somos pioneros, ¿no? En la enseñanza de moda en España. Y bueno, empezamos, ¿no? Con la parte de diseño. Su fundadora, ¿no? La fundadora de la Escuela de Moda desarrolló un método de patronaje propio. Ya organizaba workshops, ¿no? En los años 70. Era una persona que sobre todo uno de sus grandes, ¿no? objetivos era que la escuela, ¿no? estuviera muy conectada con la industria, ¿no? Y por eso pues invitaba a diseñadores y a profesionales y siempre había, ¿no? Pues esa conversación constante, ¿no? Entre la escuela y la industria y las empresas y los diseñadores y los creadores. Bueno, aquí una imagen, por ejemplo, de uno de los workshops de Pedro Rodríguez, que después de Balenciaga, pues en España es uno de los grandes couturiers. Y después también aquí una imagen, ¿no? de los desfiles de los estudiantes en el Ritz, que es donde pues tradicionalmente en los años 70 las marcas emblemáticas de la ciudad desfilaban y bueno, pues la fundadora pues quería, ¿no? que los estudiantes pues tuvieran la misma experiencia y pues organizaba estos desfiles, ¿no? que de alguna manera pues permitían que el estudiante realmente pues desarrollara todas las competencias necesarias para
pues ya no solo crear una colección de moda, sino también comunicarla y poder mostrarla. Entonces, bueno, a nivel de la oferta de másters con la que contamos actualmente, la he clasificado un poco en dos categorías, ¿vale? Por una parte, una categoría más enfocada a lo que es el diseño y el estilismo, más creativa, en el que tenemos el máster en diseño de moda, el máster en diseño de calzado, bolsos y marroquinería, el posgrado en diseño de colecciones de novia y alta costura y el máster en estilismo en moda, publicidad y medios audiovisuales. Y después un segundo bloque donde encontramos los másters más enfocados a comunicación y gestión de marca y de moda, ¿no? Tenemos el máster en marketing, comunicación y organización de eventos de moda, que además se oferta tanto en español como en inglés. El máster en gestión y dirección de empresas de moda, que se oferta también en español y en inglés. Y el posgrado en Trend Research y pensamiento estratégico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os voy contando. El máster en diseño de moda es un máster que llevamos muchos años impartiendo, en el que, pues al final, sobre todo está enfocado a esas personas, ¿no? Que a lo mejor pues vienen de otros campos, que ya tienen un grado, una licenciatura, pero que no se han formado en moda y que quieren, ¿no? De alguna manera, pues reciclarse al campo de la moda. Entonces, en un año, ¿no? Pues de alguna manera aprenden, ¿no? Lo que es todo el proceso y las metodologías necesarias, así como todos los programas, ¿no? De forma introductoria para desarrollar lo que sería su primera colección, una colección cápsula de 2, 3 looks. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Sobre todo, pues se trata de entender, ¿no? Cómo partir, ¿no? Cómo poder generar ideas propias, cómo desarrollar una investigación que nos lleve a crear una colección personal, diferenciadora, ¿no? Que aporte al mercado. También ofrecer, ¿no? Todos los conocimientos técnicos para entender pues, las diferentes categorías. Inicialmente, antes de hacer la colección propia, se desarrolla una colección pues, de mujer, de hombre, infantil. También se toca un poquito los complementos. Se toca también un poco de patronaje, ¿no? Y cuando ya tenéis como todas las herramientas, también programas digitales, ya os ponéis a hacer la colección propia. Y también se trabaja mucho, ¿no? Un poco la parte de branding y estrategia, ¿no? Porque además de crear una colección, esta colección, pues como os decía, ¿no? Necesita pues un posicionamiento diferenciador, que tenga una identidad, que esté aportando innovación. Y atravesándolo todo, pues tenemos la sostenibilidad, ¿no? Que al final consideramos que son elementos importantes en el programa y que ¿no? Cada vez han ido ganando más peso. Aquí os he compartido una imagen de la colección de graduación de Juan Valentín Gamazo, que Juan Valentín hizo una colección de upcycling, es decir, que sus prendas estaban elaboradas, ¿no? A partir de prendas existentes, ¿vale? Es decir, que realmente era una colección sostenible, circular, ¿no? Que lo que de alguna manera ¿no? Está dando el mensaje de que, bueno, pues se puede crear moda a través de prendas que ya existen sin generar desperdicio. Y Juan Valentín es muy interesante porque, bueno, a partir de pasar por el máster, él construyó su marca, ¿no? Y puso los cimientos de la marca y ya lleva varias temporadas desfilando en Madrid, en la parte de diseñadores emergentes, y aquí os he puesto pues, una imagen del backstage de un jersey, ¿no? Pues elaborado, como veis, a través de retales, ¿no? De prendas ya existentes, pero bueno, es muy interesante cómo ha ido evolucionando y es muy bonito y estamos muy, muy orgullosos de ver, ¿no? Cómo el máster pues, fue la semilla, ¿no? Para esta marca tan interesante y que, bueno, ya lleva 3 o 4 temporadas desfilando. Después os enseño aquí también otro proyecto muy interesante de otra alumna, de Arlette Kunz, que en ese sentido también trabajó mucho las bases y la conceptualización de la marca propia y realmente se centró mucho en una tipología de prendas, las camisas y las chaquetas, ¿no? Para realmente poder generar una silueta diferenciadora, propia, ¿no? Con identidad, con fuerza. Y como veis, en el máster no se trabaja todo el proceso, ¿no? Por una parte hay toda la parte de conceptualización, toda la parte de desarrollo de ideas, de la planificación de la colección, definición de la tipología de prendas, las fichas técnicas, también el prototipaje, ¿no? Que aquí podéis ver pues, un poquito imágenes, ¿no? De todo el proceso de la creación de los prototipos, y después también se elabora una campaña, ¿no? Que de alguna manera sirve para seguir trabajando, ¿no? Lo que es la identidad de marca y cómo queremos comunicar, ¿no? Estas ideas. Entonces, bueno, a nivel de perfil del alumno, preferentemente, pues estamos hablando de graduados en disciplinas artísticas, ¿no? Pues a lo mejor de otras áreas del diseño, en bellas artes,
en arquitectura, incluso en fotografía, ciencias sociales, que hayan hecho comunicación, marketing y publicidad, comunicación audiovisual. Se trata, ¿no?, que realmente son esas personas, ¿no?, que de alguna manera siempre les gustó la moda, pero que quizá, pues bueno, optaron por otra carrera y que realmente al final pues quieren dar ese paso, ¿no? Y a nivel de salidas profesionales, pues sobre todo pues se trata o bien de personas que luego pues emprenden con su marca propia o que bien empiezan a trabajar para otras marcas. También se pueden enfocar en el diseño textil, en la investigación de tendencias, la dirección creativa. Por ejemplo, Arlet, aunque sentó las bases de su colección, actualmente está trabajando como directora creativa y estilista, ¿de acuerdo? O también pues os podéis decantar más por el patronaje o el producto. De alguna manera el máster también sirve para descubrir qué es lo que más os gusta, ¿no? Si la parte a lo mejor más de patronaje, la parte más de diseño, la parte más de comunicación. Entonces, ahora pasamos a un máster que es un máster más avanzado, más especializado, es decir, que si bien el máster de diseño de moda es un máster en introducción al diseño de moda, el máster en diseño de calzado, bolsos y marroquinería es un máster de especialización, es decir, que aquí sobre todo está dirigido a personas que hayan estudiado previamente diseño de moda y que quieran realmente pues, profundizar en el sector de los complementos, que al final es una categoría muy importante y además este máster es de alguna manera es muy interesante porque han salido pues, muchas personas que luego han creado marca propia y que bueno, de alguna manera demuestra, ¿no?, pues que lo aprendido les ha servido para montar y emprender y dedicarse, ¿no?, al final a lo que es su pasión, que es el diseño de complementos. Entonces, bueno, en ese sentido nos enfocamos también en la parte, como os decía, de procesos, de creatividad, muy enfocado también a innovar, a poder proponer nuevas ideas ¿no?, en el mercado. También la relación entre lo que es la parte más artesanal y la parte más tecnológica y de innovación, ¿no?, y buscar también ese diálogo, ¿no?, entre la tradición y la modernidad. Entender qué es la metodología proyectual, cómo trabajamos de forma conceptual los proyectos y realmente entender las diferentes etapas. Eso nos da herramientas para poder ser más creativos, para innovar más y para ofrecer productos novedosos en el mercado. Y de nuevo la sostenibilidad, ¿no?, como un gran pilar que consideramos que es muy importante y que actualmente pues, en el mercado lo que necesitamos son marcas, ¿no?, que de alguna manera pues sean, ¿no?, pues sostenibles, que ofrezcan pues soluciones, ¿no?, que realmente pues introduzcan productos, ¿no?, que no sea uno más, ¿no?, que realmente pues aporten soluciones, ¿no?, y aporten esa diferencia. Entonces, bueno, aquí os he puesto una imagen porque como un poco como comentaba Ana, ¿no?, con sus másters, intentamos también hacer colaboraciones y entonces en este máster que está dividido en dos partes, hay una parte enfocada a lo que es la parte de bolsos y complementos y la segunda parte está enfocada a calzado, ¿de acuerdo? Entonces, en cada una de las partes se trabajan dos proyectos, es decir, que en total hay 4 proyectos. Es un máster intenso, pero muy enriquecedor. Entonces, en la parte de bolsos, pues se hace un proyecto con una empresa y luego un proyecto personal. Y en el de calzado lo mismo. Se hace un proyecto personal y luego un proyecto con una empresa. Entonces, aquí tenéis, ¿no?, pues una colaboración que hicimos con Olen, que es una marca de bolsos de Barcelona, porque se ha convertido en bastante viral, sobre todo porque empezaron haciendo mochilas y ahora han sacado unos bolsos como acolchados que bueno, ha sido otro de sus grandes hits. Y bueno, ellos nos dieron el briefing para el proyecto con empresa y en este caso pues estaban buscando, ¿no?, un nuevo bolso icónico. Y bueno, aquí veis una de las propuestas que fue pues este capazo que además se transformaba también en mochila. Y bueno, aquí por ejemplo veis un proyecto personal de Paola de Casas que bueno, como veis es muy interesante, ¿no? Era un bolso de mano que tenía una forma muy orgánica y bueno, pues pasamos, ¿no?, de la parte de la planificación de la colección, conceptualización y al final pues también, ¿no?, cómo comunicar esa pieza, ¿no?, en coherencia pues con todo el universo, ¿no?, que se ha desarrollado y hemos creado. Aquí un ejemplo, ¿no?, de la colección personal del apartado de calzado. Como veis, pues bueno, son diseños, ¿no?, que lo que buscan, como os decía, es innovar, que de alguna manera se usamos metodologías para que podáis encontrar pues nuevos lenguajes, nuevas ideas, ¿no?, para realmente, ¿no?, pues marcar esa diferencia y poder introducir en el mercado nuevas ideas.
Y aquí de nuevo ejemplos de colaboraciones con empresa. Por ejemplo, la colaboración que hicimos con Duo, que es una filial de Múnich, que es una marca de deportivas muy conocida aquí en España. Y a la derecha un proyecto que se hizo con Uterque, que era una empresa de complementos de Inditex. Y bueno, a nivel de perfil del alumno, como os decía, aquí sí que es importante sobre todo que sean profesionales que vengan del ámbito del diseño, ya sea moda, gráfico, industrial o producto sobre todo, porque al final ya tenéis, pues ya entendéis las metodologías, domináis las herramientas, entendéis qué significa, ¿no?, un proceso creativo, o también, por ejemplo, licenciados en arquitectura, ingeniería o bellas artes, ¿vale? Un poco nos movemos en estos perfiles. Por ejemplo, un perfil de arquitectura siempre suele funcionar muy bien, o un perfil de producto, ¿no? Siempre, de hecho, hemos tenido estudiantes que estudiaron el grado de producto en la escuela y luego hicieron el de complementos y emprendieron y crearon marca propia. De hecho, Adrià, por ejemplo, es un ejemplo que él hizo producto, luego hizo el máster y montó su propia marca de zapatillas, que ahora está en una aceleradora y bueno, pues está evolucionando, ¿no?, y creciendo. ¿Vale? A nivel de salidas, pues obviamente diseñador de complementos, ya sea bolsos o calzado, toda la parte más de tendencias enfocado al sector de los complementos, o incluso la parte más de patronaje, ¿vale? Porque también tocamos ese aspecto. Y toda la parte quizá de productos y de control de calidad también podría ser una opción. Entramos ahora a otro posgrado especializado, ¿vale? Porque es el posgrado en diseño de colecciones de novia y alta costura, que es un programa muy nuevo, pero muy interesante y sobre el que creemos mucho, ¿no? Y que creemos que tiene un gran potencial, sobre todo porque Barcelona es la capital de la moda nupcial. No sé si sabéis que en Barcelona se celebra la Bridal Fashion Week, que de hecho pues, ¿no?, convoca a las grandes marcas de moda nupcial del mundo. Después de China, España es el país que más exporta moda nupcial en el mundo, y por eso pues la bridal se ha convertido en un gran referente. Hay muchas marcas de alta costura y de novia aquí en España, y creemos que, bueno, que al final pues poder formar a gente, ¿no?, que de alguna manera luego pueda ir a trabajar a estas empresas es importante, ¿no? O incluso personas que quieran emprender pues su propia marca, ¿no?, de moda nupcial, alta costura y invitadas. En este año, por ejemplo, en la Bridal pues estuvo Giambattista Valli, que es uno de los grandes diseñadores de alta costura, para que veáis un poco, ¿no?, la dimensión que tiene ¿no?, Barcelona en lo que es el diseño de novia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sobre todo aquí es entender cómo funciona el sector nupcial, que es un sector muy específico, con unas reglas también específicas, con, ¿no?, una tipología de colecciones, también entender, ¿no?, la diversidad de necesidades del mercado, desde marcas más clásicas a marcas más alternativas. Después también nos enfocamos mucho en poder transmitir, porque este máster quería también de alguna manera, ¿no?, dar un espacio a esas técnicas tradicionales y ese saber hacer, ¿no?, de la alta costura, del moulage, del trapeado, del bordado, con el objetivo realmente de no perder, ¿no?, toda esa tradición y poder incluso darle un giro, ¿no?, y dialogar pues con la innovación y con la tecnología. ¿Vale? Y después también hay una especialización en lo que es patronaje enfocado a novias de alta costura, ¿de acuerdo? Eso sí, pues siempre, ¿no?, también dialogando con técnicas nuevas. También vemos un poco de 3D, de corte láser. Entonces, bueno, ¿no?, el poder realmente combinar, ¿no?, esos saberes haceres nos parece muy interesante, ¿no?, y un camino de futuro. Y después también se trabaja, ¿no?, un poco pues estrategias de marca, ¿no?, de construcción de marca, comunicación y marketing, para pues de alguna manera podernos posicionar en el mercado si queremos crear marca propia. Entonces, bueno, de nuevo en este programa hay dos, ¿no?, sobre todo dos trabajos. Un trabajo colaborativo con una marca. En este año, en la primera edición de este programa, que es un programa muy nuevo, pero que ya os digo, tiene mucho potencial, colaboramos con Juan Avellaneda, que Juan Avellaneda es un diseñador en España con mucha reputación, sobre todo está especializado en diseños de invitada, alta costura, fiesta. Y bueno, con él en este ejercicio, ¿no?, es un ejercicio en grupo. A partir de un briefing que él lanza se hace, ¿no?, pues una propuesta de colección cápsula y se crea un look, que como veis pues aquí fue como toda la experiencia en su atelier, que bueno, pues donde hicimos la presentación.
y luego cada alumna desarrolla ya su propio proyecto, ¿no? Nupcial, o puede ser nupcial y de invitada o nupcial o de invitada, ¿vale? Entonces aquí podéis ver pues el proyecto de Mili Bellicari, que fue un proyecto además pues en el que ella, como veis en el primer conjunto, ¿no? Por ejemplo, hay un top, ¿no? En el que ella pues jugó con un troquelado a láser, ¿vale? Es decir, que combinó técnicas tradicionales con técnicas, ¿no?, más tecnológicas o innovadoras. Y bueno, por ejemplo, hay también la realización de este tocado, ¿no?, que tiene todo un trabajo muy manual. Y bueno, en este caso, pues Mili además fue seleccionada y fue invitada a colaborar en la última edición de la Bridal, en todo un montaje que hicieron en el que participaban muchas de las marcas expositoras y que LCI, como colaboradora de la Bridal, pues pudo, ¿no?, invitar a algunas de sus alumnas también a participar, y fue una experiencia pues muy enriquecedora. Después pasamos, ¿no?, al máster en estilismo, moda, publicidad y medios audiovisuales. Este máster es un máster pues sobre todo enfocado a formar a los futuros estilistas y directores creativos, tanto en la parte más editorial como en la parte más audiovisual, publicidad, videoclips. Se trabaja mucho el trabajo de referentes, de conceptualización, de pasar de las ideas a imágenes potentes que comuniquen, que nos digan cosas, ¿no?, y que sean súper profesionales, y realmente lo que buscamos es que los alumnos, ¿no?, los trabajos acaben pues en revistas, ¿no? Y de hecho, pues este año ahora os enseñaré algunos de los ejemplos de alumnos que aún no han acabado y que ya han publicado sus trabajos, ¿vale? En revistas, además, ¿no?, de difusión internacional. Entonces, al final, ¿no?, realmente pues se trata de entender, ¿no?, el poder que tiene la imagen como herramienta de comunicación en el mundo de la moda, que actualmente es muy potente, ¿no?, porque al final las marcas están creando contenidos todo el rato y lo hacen, además de contextos, sobre todo a través de imágenes, tanto estáticas como en movimiento. Por eso trabajamos mucho lo que es la metodología de investigación para generar, ¿no?, pues nuevas ideas y nuevas imágenes. Y después también hay una parte muy importante de entender pues cómo funciona la producción, ¿no?, detrás de estas imágenes, y la gestión de equipos, porque al final ya no es solo el resultado, sino cómo llegamos a esta imagen, cómo construimos los equipos, cómo, ¿no?, pues trabajamos los timings, tanto en la parte pre como en la parte de postproducción. Y ya os digo, tanto para entornos offline, desde los redaccionales más tradicionales, como a los audiovisuales pues, para internet o los fashion films, ¿de acuerdo? Y también es muy importante en ese sentido pues construir, ¿no?, como un poco comentaba Ana en la parte más de gráfico, que los alumnos puedan construir su propio portfolio. De hecho, esta imagen que veis aquí es una de las imágenes que desarrollaron alumnos del máster. Además, bueno, uno de los puntos fuertes es que al final el LCI cuenta con un departamento de moda muy grande, en el que en grado, en el bachelor, tenemos muchos estudiantes que tienen sus colecciones de graduación, y bueno, pues los estudiantes usan mucho estas colecciones para sus producciones, ¿no? Y eso pues les permite crear contactos con diseñadores emergentes, tener prendas muy especiales. Esta es una prenda de una graduada. Y bueno, en ese sentido, ¿no?, las sinergias que se crean son muy potentes, porque además también tenemos el área de fotografía, y entonces, bueno, al final, ¿no?, pues tenemos, ¿no?, pues todo un equipo muy completo, y realmente salen, como podéis ver, trabajos increíbles. Por ejemplo, esta es una publicación de una alumna que está cursando actualmente el máster y que se publicó en Lula Magazine, Japón. Y bueno, era todo un editorial enfocado a las bailarinas, y bueno, como veis hay todo un juego de contrastes, de color. Tiene muchas más fotos, os he puesto una pequeña muestra. Este es otro editorial que se hizo en el máster y que se publicó en Neo2, que es una revista muy conocida aquí en España. Y después también pues otro trabajo, ¿no?, que bueno, en este caso se hizo en colaboración con una marca. Entonces, a nivel de perfil, sobre todo es enfocado a gente que venga o del ámbito de la moda o del ámbito de la comunicación, ya sea audiovisual, marketing, publicidad, bellas artes o disciplinas afines,
¿de acuerdo? La salida, pues estilista de moda, después sí, ¿no? Como estilista puedes acabar haciendo dirección de arte, dirección creativa, investigación de tendencias también, porque al final de trabajar con referentes desarrollas mucho la sensibilidad estética, es decir, que en este caso investigación más visual, ¿vale? Para marcas, editor o consultor de moda, toda la parte más de visual content manager, ¿no? Gestión de contenidos visuales, o estilista en medios audiovisuales, televisión o publicidad, ¿de acuerdo? O incluso pues estilista para cantantes. Realmente ahora además la relación con la música y la moda es muy potente y bueno, también tenemos de hecho a estudiantes, ahora veréis a María, que pues hacen videoclips, hacen rodajes. Y bueno, la verdad es que es un sector que tiene mucho movimiento. En Barcelona hay muchas producciones y bueno, en ese sentido pues realmente no es como muy interesante. Luego pasamos ya a los programas más enfocados a la gestión. Tenemos el máster en marketing de comunicación y organización de eventos de moda, que es un máster muy completo, realmente pues enfocado, ¿no? A las personas que quieran, ¿no? Dedicarse a la parte más de marketing y de comunicación. Y como veis, al final es un sector que además ha crecido mucho, ¿no? Con las redes sociales, todas las marcas tienen que comunicar constantemente, tienen que crear estrategias, tienen que crear narrativas y al final, ¿no? Realmente pues se trata, ¿no? Primero de entender el contexto, el mercado, ¿no? Para poder detectar oportunidades y poder generar narrativas y comunicaciones para las marcas que sean relevantes y que sean diferenciadoras. Al final también, ¿no? Poder hacer estrategias potentes, sólidas, coherentes, con un enfoque holístico, porque al final, pues ya os digo, ¿no? Total, estamos por una parte en online, pero también estamos a nivel físico, tenemos, ¿no? La venta online, pero luego tenemos los puntos de venta físicos y estamos todo el rato saltando entre lo digital y lo físico, entonces es muy importante, ¿no? Generar un universo en el que no hay diferencias, en el que todo, ¿no? Forma parte de lo mismo y la marca al final es un universo, ¿no? Son narrativas, ¿vale? Y en este sentido pues se trabaja mucho esta parte, ¿no? Y la idea también de entender, de colocar el consumidor en el centro, ¿no? A través de lo que es la experiencia, a través de su viaje, ¿no? Realmente para poder crear experiencias inolvidables y marcas inolvidables. Y bueno, pues la idea un poco de estrategias que sean experienciales y generar, ¿no? Como pues historias y contenidos pues transmedias, originales, que aporten valor y también que entiendan, ¿no? Las sensibilidades actuales. Ahora estamos viendo toda esta nueva generación de marcas nacidas en Internet que consiguen conectar de forma mucho más rápida, ¿no? Con los usuarios porque entienden, ¿no? Entienden que al final no son las personas, no se dirigen a sus clientes, se dirigen a una comunidad. La moda es cultura, entonces, bueno, es trabajar, ¿no? Todos estos conceptos. Y bueno, también hay una parte más de organización de eventos que de nuevo, pues al final la escuela, ¿no? En la escuela ocurren muchas cosas y de hecho hay un proyecto, ¿no? anual que consiste en dar soporte a la organización de un desfile de moda. Y bueno, en este máster también hay colaboraciones con marcas, hay 2 trabajos, el trabajo intermedio y el trabajo final. Hemos trabajado con Nike, por ejemplo, cuando hicieron el prelanzamiento de la Blazer, con Roberto Berino, cuando, bueno, en su caso el briefing pues se trataba de trabajar nuevas licencias. También hemos trabajado dos cursos con Etnia, que es una marca de gafas y, bueno, uno de los cursos trabajamos sobre el 10º aniversario y se tuvo que generar pues todo el concepto, la estrategia y bajar luego la comunicación y crear y conceptualizar el evento. Y bueno, a nivel de perfil de alumnado, pues sobre todo, ¿no? Personas que vengan del ramo del marketing y de la comunicación, pero que no estén especializados en moda para poderse especializar en el sector de la moda, ¿de acuerdo? Y también incluso personas que vengan del diseño, pero que quieran profundizar en la parte más de marketing y comunicación y las salidas, como veis, son muy extensas porque, bueno, puedes trabajar desde a nivel más general en marketing digital, generación de contenidos, brand management, ¿no? La parte más estratégica, la parte más de comunicación, de relaciones públicas, incluso gestión de redes sociales. Pues como sabéis, ahora hay personas que exclusivamente llevan un TikTok, ¿de acuerdo? Y lo trabajan con equipos más grandes, es decir, que vamos de posiciones como muy específicas a otras que, bueno, pues son más amplias y que son las que definen la estrategia de un equipo grande,
¿de acuerdo? Después entramos también en otro programa muy interesante, que es el Máster en Gestión y Dirección de Empresas de Moda. En este caso, pues el objetivo es realmente enfocarnos más, no tanto en el diseño, sino en la gestión. ¿De acuerdo? Es un programa que además hacemos en colaboración con la Universidad de Barcelona y su Facultad de Económicas, y es un máster muy interesante que toca un poco en 360 lo que es el sector de la moda, pero enfocado al final a hacer un proyecto de gestión, ¿vale? A hacer un proyecto a partir además de un briefing de una empresa real. Hemos trabajado con muchísimas empresas y bueno, al final pues cada empresa lanza un briefing, entonces se hace un estudio muy exhaustivo del entorno, de la marca, y luego pues no se buscan, una vez hecho todo el análisis, se crea y se conceptualiza una propuesta de valor, y luego esa propuesta no se tiene que evaluar, que cuantificar, y se llega a hacer pues todo un presupuesto, es decir, que se tocan, ¿no?, un poco todas las ramas, desde la parte más creativa a la parte más de gestión y la parte financiera, también tiene una parte financiera. Colaboramos con el clúster de moda, que de alguna manera pues, ¿no?, nos ayuda pues, a crear estas sinergias con marcas, y el programa además cuenta con masterclasses con CEOs de empresas de moda, responsables de sostenibilidad, ¿no?, realmente con personas que nos ayudan a entender la dimensión y la complejidad de lo que es pues, bueno, la industria de la moda hoy, que es muy compleja, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ejemplo, Sitamur, que es una marca muy conocida aquí en España, pues se hizo un proyecto de una colección, bueno, en este caso el briefing era crear una colección para atraer nuevos públicos, y en este caso pues os comparto el trabajo de un grupo que se enfocó en crear una colección de zero waste y de upcycling, ¿no?, realmente alineándose con valores de sostenibilidad, que son temas muy, muy actuales. Después también colaboramos un curso con Caleos, que es una marca de gafas que también lanzó pues una línea de ropa. Y bueno, pues fue muy interesante porque al hacer el análisis, ¿no?, las gafas, por ejemplo, y la línea de ropa no acababan de estar alineadas. Y bueno, aquí, por ejemplo, en este trabajo en el que detectaron eso, luego hicieron una propuesta en que, ¿no?, toda la colección de gafas estaba mucho más en coherencia con la colección de ropa. Entonces, bueno, se propusieron unos diseños, se propuso un lanzamiento, un lema, que hay, ¿no?, todo un desarrollo bastante profundo, ¿no?, de, pues, de la propuesta. A nivel de perfil, pues en este sentido estamos hablando de licenciados, diplomados, graduados que vengan de otros campos, que quieran, ¿no?, introducirse en el sector de la moda, ¿vale? Y sobre todo en la parte de gestión, desde la parte para gestionar productos, gestionar incluso temas de comunicación, de compras, de marketing o de brand management, ¿de acuerdo? Y finalmente acabamos con el posgrado en Trend Research y Pensamiento Estratégico, que es un posgrado que, si bien está dentro de lo que es el área de moda, sí que es un programa transversal, también abierto a otros perfiles, porque no tocamos exclusivamente moda, tocamos tendencias en un sentido amplio, y al final se trata realmente de poder usar las tendencias como una herramienta para ayudar a las empresas a innovar, ¿vale? Y pueden ser empresas de moda, o pueden ser empresas de coches, o pueden ser empresas de alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí es amplio. Sí que las colaboraciones, pues por ejemplo, un año colaboramos con la parte más de trim, la parte de Color and Trim, que son como el departamento de investigación de color y texturas de las marcas de coches, ¿vale? Que de ellos trabajan mucho el tema de los colores, ¿no? Al final, como sabéis, pues por ejemplo ahora en la calle puedes ver nuevos colores de coches, ¿no? Y hay mucha investigación detrás de qué colores va a querer la gente. Y bueno, por ejemplo, ahora pues una época vinieron colores un poco más femeninos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no?, todo el desarrollo a veces que hay detrás de cosas, ¿no?, del día a día, y que no, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero muchas veces detrás de productos de a diario hay pues mucha investigación para realmente poder ofrecer productos que respondan a las necesidades actuales, o incluso las necesidades que no sabemos que vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay toda una parte, ¿no?, de entender, detectar esas necesidades, y también saber recoger toda esta información del entorno, tanto a nivel a pie de calle, como a nivel digital, como a nivel de data, y poder luego recogerla, ordenar esta información, interpretarla y ofrecer soluciones e incluso pronósticos
o incluso especulación de futuros, ¿vale? Para poder, como os decía, sobre todo ayudar a nivel estratégico y a nivel de innovación a las empresas. Y, por ejemplo, uno de los proyectos que fue más interesante es cuando colaboramos con Carolina Herrera, ¿no? Que su briefing era cómo será Carolina Herrera dentro de 10 años. Entonces, bueno, los estudiantes hicieron todo un trabajo muy exhaustivo de investigación para entender, ¿no? Hacia dónde podía tirar, ¿no? Un poco el mundo y a partir de ahí imaginar un producto que respondiera, ¿no? A ese futuro imaginado. ¿Vale? Aquí veis pues propuestas, ¿no? De diseño de la botella. Por ejemplo, en Connection, ¿no? Pues hablaron, ¿no? de quizá esa necesidad ¿no? Hay como una cierta ansiedad. Ellos detectaron, ¿no? O concluyeron que había en el contexto una cierta ansiedad, una necesidad de reconectar, de volver a lo esencial y, bueno, a partir de ahí crearon, ¿no? Como una botella, ¿no? Que tenía pues como un poco un poder magnético, como estas piedras que te dan fuerza y bueno, en ese sentido pues hicieron, ya os digo, os pongo una pequeña muestra, estos son investigaciones que son documentos muy, muy extensos y súper interesantes. Y a nivel de perfil del alumno, pues es un perfil muy amplio, es decir, que pueden venir desde la parte más creativa, de relaciones públicas, que ya hayan trabajado de trend hunters, de la comunicación, del branding, pero también periodistas, sociólogos, ¿vale? Entonces, sobre todo a personas que entiendan que las tendencias, ¿no? La investigación de tendencias puede servir para el desarrollo y la gestión estratégica y la innovación, ¿vale? Y bueno, aquí por mi parte ya he acabado. Vale, muchísimas gracias a todas y muchas gracias, Estel. Ahora os voy a compartir el vídeo de María, alumni del máster en estilismo en moda, publicidad y medios audiovisuales. Hola, ¿qué tal? Soy María Sánchez y bueno, debería de estar ahí, pero por un problema de solapamiento con el trabajo, al final no puedo estar, entonces lo haré así, formato online. Y bueno, empezamos un poco. Yo hice la carrera de comunicación audiovisual en la Pompeu y luego hice el máster de estilismo en la LCI. Entonces os voy a contar un poquito mi experiencia y bueno, espero que pueda servir de algo, ¿vale? Después de la carrera de audiovisuales no tenía muy claro hacia dónde tirar. Siempre me había encantado el guión y contar historias, pero al final la vida del guionista a veces es un poco difícil en cuanto a tener un sueldo a final de mes. Entonces busqué alternativas y una de las salidas que más me gustaba, porque yo también estaba en rodajes y en cosas estas, era el departamento de vestuario y el de dirección de arte. Entonces busqué este máster, me gustó mucho y lo hice. Entonces al final creo que sí que está relacionado el hecho de contar historias, que era lo que a mí me movía, porque al final con el estilismo, con la ropa, con el cómo llevan esa ropa, tú también estás creando un personaje de una historia, también le estás dando un contexto, una personalidad, una profundidad. Por lo tanto, para mí estaba todo conectado, ¿no? Al final, más o menos, todo acaba en el mismo sitio. Entonces, como aprendizaje del máster, yo quizás me llevaría dos cosas principalmente, que serían, uno, la gente. La gente es súper importante, o sea, primero los compañeros, porque con los compañeros puedes compartir muchas cosas, pero sobre todo las ganas de hacer proyectos y de crecer como persona, como artista, como profesional. Ahí hay mucha energía lista para ser canalizada. Y luego también el profesorado. Creo que es una gran suerte porque al final son profesionales del sector que te pueden dar consejo, que te pueden ayudar y que te pueden ofrecer un acompañamiento muy útil. Y luego también quizás una de las cosas que más destacaría es que te obliga o te fuerza o te ayuda, vamos a decirlo como queramos, a estar constantemente ejercitando y trabajando el músculo de la creatividad. ¿Vale? O sea, yo creo que al ponernos tantos proyectos tan seguidos y tener que sacarlos hacia adelante en un término de tiempo tan corto, nos obliga a mantenernos activas todo el rato. Bueno, entonces, algunos de los proyectos que yo he hecho en el máster, me ha comentado Estel que os enseñé un par. Os voy a enseñar uno que hicimos con Estel precisamente sobre un autorretrato
teníamos que hacernos un autorretrato que nos definiera lo máximo posible. O sea, aquí me veis a mí, entonces teníamos que definirnos, ¿no? Entonces yo pensé, vale, ¿qué es lo que me define, pues, por excelencia? Pues poner el amor en el centro de todo. Al ser recíproco y entre iguales, que es como yo creo que tiene que ser el amor, el esquema que componen las figuras, si unimos todas las cabezas, es un círculo. Para acentuar esa idea de igualdad, entonces vamos vestidos de los mismos colores y con las mismas prendas base, ¿no? Un tejano azul y una camiseta o un top blanco. Pero si nos fijamos, cada pieza tiene pues su propia forma, su propia textura, sus propios matices. Dentro del equilibrio del círculo, cada uno es aceptado con sus propias particularidades. También había puesto una idea de corazas, la figura protegida y la protectora, porque todos tienen los ojos cerrados y yo los tengo abiertos. Luego el tema de los simbolismos, por ejemplo, puse flores, pueden ser una metáfora del amor y yacen pues sobre mi pecho. También os voy a enseñar el proyecto que hicimos de TFM. Básicamente el proyecto es una reinterpretación y una actualización de la obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. El proyecto se llama La casa de Bernarda Alba, nadie podrá conmigo. Era un fashion film y una editorial de moda. Y se trata de una metáfora de la situación social en la que vivimos hoy día. Pero así como en la obra original de Lorca se hace un retrato realista de la sociedad, pues nosotras optamos por una proyección utópica de esta y sustituimos pues la envidia y la rivalidad de las hermanas por la sororidad. Entonces, uno de nuestros objetivos era plasmar el empoderamiento de la mujer en la nueva sociedad y transformamos la tragedia lorquiana que acababa en silencio absoluto en una versión actualizada que tenía por eje pues lo que hemos dicho, pues esta sororidad entre las hermanas y por lo tanto entre las mujeres de nuestra generación. Que eso lo simbolizamos con este verde, que es el verde del vestido de Adela. Bueno, y eso sería un poquito, pues mi paso por el máster y mi experiencia. Yo actualmente estoy trabajando en el rodaje de un largometraje que se está rodando aquí en Barcelona. Estoy en el departamento de dirección, estoy haciendo de coordinadora de figuración. Estoy en muchos proyectos paralelamente. Por ejemplo, acabo de hacer la dirección de arte de un cortometraje que se llama Mátame. Acabo de hacer la dirección de vestuario de otro cortometraje que se llama Liminal. Estoy en un proyecto que acaba de lanzarse que se llama The Lobby, haciendo el estilismo. También estoy con la distribución de un corto que hice con unas amigas que se llama Nocturnas y ahora estamos yendo a festivales. Yo, si se me pidiera un consejo, yo probablemente diría explorar diferentes ámbitos. O sea, quiero decir, no hace falta solo quedarse en el vestuario o en el estilismo. Si lo tienes clarísimo y sabes qué es eso, pues a por todas, ves por eso. Pero si tienes otras inquietudes, si te apasionan otras cosas, si te gustaría probar, entonces hazlo, pruébalo, porque yo creo que al final la fuerza de los proyectos reside en su globalidad. Es decir, un fashion film, por ejemplo, si tiene un buen estilismo, estará genial, o sea, estará genial, eso lo vemos todas. Pero si aparte de ese buen estilismo tiene un guión potente, tiene una estructura, tiene un mensaje claro y fuerte, tiene una dirección de foto cuidada, la iluminación, tiene una producción detrás, si tú sumas todo eso, al final tus proyectos y tus ideas van a llegar muchísimo más lejos y van a coger otro nivel y van a tener muchísima más fuerza. Al final yo no sé dónde voy a acabar, pero creo que está bien probar. Entonces, ya poco a poco iremos encontrando. Entonces, creo que ese sería mi consejo. Explorar un poco de todo y ir viendo. Ir viendo. Y ya está. Espero que os haya servido un poco de algo y, y poquito más. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Vale, y ahora entonces toca a Nuria, responsable de admisiones. Nuria, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos. Y en esta parte yo os compartiré
todo lo que sería pues las admisiones y un poquito lo que hacemos en mi área, ¿no? En este caso, yo formo parte del Departamento de Admisiones y Asesoría de lo que son los másters y posgrados del ECI Barcelona, junto con mi responsable, que es Guillermo Cisneros, y con Mariana y Herminia. Entonces, me gustaría compartiros en primer lugar lo que sería la parte más técnica, ¿no? Nos han hablado tanto Estel como Ana, pues de los contenidos, de cómo se estructuran, pero a grosso modo me gustaría explicaros que nuestros másteres, tanto los del área de moda como de gráfico, están formados por 60 créditos de CTS, que es el creditaje para medir lo que son las horas lectivas y de tutorías y de trabajo supervisado de cada una de las asignaturas que estaréis realizando durante el máster. La duración es un año académico. La fecha de inicio, por ejemplo, prevista para este año es el 14 de octubre y finalizamos el 31 de julio del próximo año con la presentación del proyecto final de máster o llamado también TFM, trabajo final de máster. Nuestros másteres son presenciales, por lo tanto, la asistencia a clase es obligatoria. Y los horarios, dependiendo de cada máster, la gran mayoría son en horario de tarde siempre y algunos son desde las 3 de la tarde hasta las 6, de lunes a jueves, y otros desde las 6:30 hasta las 9:30. ¿Vale? Recordar que cada uno de estos másteres incluyen la posibilidad de hacer prácticas en empresas y en el caso del máster oficial, como nos explicaba Ana, pues ya están incluidas dentro del propio máster, ya que es necesario realizarlas. En cuanto a lo que serían los estudios de posgrado, pues bueno, los posgrados tienen una duración menor, por lo tanto, lo que sería el acreditaje son 30 ECTS y sería un semestre, ¿vale? Lo que sería el equivalente a la mitad de un máster. El inicio es el mismo, el 14 de octubre, pero en este caso finalizaremos a finales del mes de febrero del próximo año. Igualmente son modalidades presenciales en horarios de 6:30 a 9:30, de lunes a jueves, asimismo con la posibilidad de realizar prácticas en empresas. Después también me gustaría explicaros estos 3 puntos que yo creo que a muchos también os interesará, como es el tema de los costos, los requisitos y el proceso de admisión. Entonces, si empezamos con la parte de tarifas, los precios en función de la modalidad de pago que escoja el candidato o alumno cuando ya se ha aceptado, tienen pues como dos tarifas, ¿vale? Uno si es al contado o bien fraccionado en cuotas. Entonces, los másteres que serían de titulación propia tienen un valor de 10.620 o 11.160 euros. En el caso del máster oficial, entre 11.400 y 11.940, posgrados 5.430 o 5.580 y en el caso del de tendencias serían 6.930 o 7.080, ¿vale? Todo esto se requiere un primer pago siempre para la reserva de plaza, que son 1.800 euros o 1.300 euros en el caso de los posgrados, que descontaremos siempre del total de las maestrías o del posgrado, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta si vosotros queréis realizar el proceso de admisión para aplicar a un máster o bien a un posgrado? Bueno, lo ideal siempre es realizar una entrevista con un asesor, conmigo o con el resto de los compañeros que forman parte del departamento de admisiones. En este caso, nosotros os explicaremos, asesoraremos acerca del programa, nos ayudará mucho conocer vuestro perfil para ver si realmente encaja y os solicitaremos el envío de cierta documentación para que sea evaluada por el comité experto, ¿vale? Que es la parte que lidera cada área de expertise de LCI Barcelona. Los documentos que solicitamos para realizar esta aplicación es, bueno, primero realizar una solicitud online, en la cual ya os estaríamos enviando el enlace, y después otros documentos muy sencillos, como es un currículum, una carta de motivación explicando por qué quieres hacer el máster, cuáles son tus expectativas, la copia de tu DNI o pasaporte, también una copia del título académico o el certificado de notas y en la mayoría de los másteres y posgrados solicitamos un portafolio, ¿vale?
Esta documentación será revisada por un comité de admisiones, como os comentaba, y la resolución os la estaremos comunicando. Normalmente, pues, tarda entre 24 y 48 horas en función de las fechas que os estaremos informando. A partir de ese momento, cuando el candidato, si su evaluación ha sido positiva, pues podrá formalizar la reserva de plaza. ¿Vale? A partir de aquí también explicaros cuáles serán los siguientes pasos que seguiremos una vez finalice este webinar, si realmente pues, necesitáis pues, más información, ¿no? Tener esta reunión con alguno de nosotros, de los asesores de admisiones del ECI Barcelona, pues recibiréis un email sobre el ECI para que tengáis un añadido, y los que estéis interesados en realizar una sesión informativa personalizada con alguno de los asesores del Departamento de Admisiones de LCI Barcelona, responderéis el correo electrónico adjuntando vuestro currículum, el portafolio e indicando sobre todo el máster o el posgrado que es de vuestro interés. Nosotros os contactaremos para poder realizar una entrevista, ¿vale? Teniendo en cuenta pues, diferentes horarias o en qué momento os queda mejor, y allí os explicaremos pues todo, ¿no? Todo el contenido, cómo funciona el máster, cómo es el proceso de admisión, y lo dicho, en el caso de que estéis aceptados ya podréis reservar vuestra plaza y ser alumnos de LCI Barcelona. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y ahora pues supongo que será el momentito de hacer vuestras preguntas. Sí, muchas gracias a todas. Ahora vemos un poco las preguntas que tenemos aquí. Empezamos por... aquí nos piden, ¿hay un servicio de asesoramiento personalizado para encontrar prácticas y empleo? ¿Respondo yo misma, por ejemplo? Pues sí, porque LCI Barcelona tenemos la suerte de contar con un departamento de prácticas en empresas, así mismo como de bolsa de empleo. Por lo tanto, una vez estéis ya en la escuela, cuando iniciéis el máster o el posgrado, se os informará con quién debéis contactar y en qué momento podéis realizar esta búsqueda y reserva de prácticas durante vuestra estancia en LCI Barcelona. Vale, muchísimas gracias, Noria. También tenemos muchas preguntas sobre las becas y también si tenéis becas Erasmus. Ok, sigo. Entonces, LCI Barcelona es una escuela privada, no disponemos de un sistema propio de becas. En algunas ocasiones hemos tenido ayudas económicas para X másters o posgrados en algún momento en concreto, pero sí que, por ejemplo, si los alumnos, si son internacionales, algunas veces su país de origen les proporciona ayudas para venir a estudiar a España. Entonces, desde LCI Barcelona les proporcionaremos los documentos que les soliciten por nuestra parte para poder ayudarles en que puedan aplicar en estas becas. ¿Okay? Genial, muchísimas gracias. Y también tengo otra pregunta para ti, Nuria. Nos preguntan, ¿los cursos son todos en español o también tenéis algunos en catalán? En catalán no tenemos ninguno. Tener en cuenta que el ECI es actualmente la Escuela de Diseño y Artes Visuales más internacional de Barcelona. Y el hecho de ser internacional, pues claro, pues impartimos lo que son nuestras formaciones en español o en algunos casos también en inglés. ¿Okay? Muy interesante, gracias. Y ahora vamos un poco con algunas preguntas para el ámbito de diseño gráfico. Rodrigo, por ejemplo, nos preguntas, ¿colaboráis con empresas del ámbito del diseño gráfico? Me gustaría saber si hay posibilidad de hacer prácticas. Mm, Sí, claro, colaboramos con muchas empresas dentro de lo que es el área de Barcelona y cercanías, ¿no? También por el tema de desplazamientos, pero sí, sí, estamos conectados con toda la red, incluso como que hay muchos, los másters suelen conformarse con docentes de diferentes
empresas, ¿no? Y muchos de ellos son incluso directores creativos en este tipo de empresas, ¿no? Entonces, el tener contacto con ellos a veces también facilita el hecho de que pues se genera una relación alumno-docente, ¿no? Y muchos de nuestros alumnos acaban haciendo prácticas incluso con nuestros propios docentes porque ellos lideran ya empresas del sector que son muy reconocidas, ¿no? Pero evidentemente pues hay muchas posibilidades de conexión, ¿eh? Porque al final, pues lo que comentamos, se hacen también muchas colaboraciones, se hacen proyectos con la empresa y siempre surgen relaciones laborales interesantes, ¿no? Creo que con esto respondo, pero bueno, el caso de Michelle, por ejemplo, Michelle está ahora mismo trabajando también en un estudio importante en Barcelona y ha tenido también momentos, ¿no?, en los que ha trabajado con algunos de nuestros docentes. Vale, genial. Creo que esa información es muy interesante para nuestros estudiantes, así que muchas gracias. Genial. Y siguiendo un poco con gráfico, nos piden cuáles características fundamentales debería tener el portfolio gráfico para resultar aceptable. Claro, aquí depende mucho del tipo de máster al que quieras acceder, porque el nivel es distinto. Es decir, para un proyecto, para un portafolio de lo que podría ser el máster de dirección de arte, aquí sí que se piden unas habilidades de diseño gráfico en cuanto a composición, tipografía, jerarquía, ¿no? Uso del color, un concepto estético, conceptual, ¿no? Como mucho más definido, evidentemente, para acceder al máster donde se va a seguir aprendiendo y profundizando en todos estos campos, ¿no? Pero ya se pide ese diseñador gráfico que pueda enseñar un portafolio muy solvente, ¿no? Pero en cambio para otro tipo de másters, como puede ser el de web, pues se pide sobre todo ese contacto con la disciplina desde algún tipo de prisma en el que normalmente pues, se valora más, con más puntos, el que tiene un acercamiento desde el diseño gráfico, pero también con alguien que al igual pues, ha trabajado mucho más la experiencia de usuario y en cambio no ha trabajado tanto la parte visual. Es decir, que cada máster tiene su qué, ¿no? En cuanto a portafolio, también evidentemente se valoran mucho las capacidades comunicativas, ¿no?, que tienen estos portafolios, cómo nos cuentan las historias, cómo están presentados, ¿no? A veces pues recibimos portafolios en pues eso, que son imágenes sueltas y no las podemos hilar, ¿no? El preparar una buena presentación pues también son puntos muy interesantes porque demuestran que el candidato tiene pues esas habilidades comunicativas que al final necesitan todos nuestros programas. Vale, genial, gracias. Y ahora vamos a leer algunas preguntas de moda. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿el contenido del máster de moda cuenta con una parte práctica más de talleres? De hecho, el contenido del máster de moda es muy práctico. De hecho, todos los másters tienen un enfoque muy, muy práctico y solo en la parte inicial sí que siempre hay, pues, un poco de información más contextual. Hay unas poquitas sesiones de sociología o de historia de la moda, pero luego ya entramos a trabajos eminentemente prácticos. Al final, la escuela, básicamente su metodología es aprender haciendo. Entonces, la parte inicial también tiene pues, un enfoque eminentemente práctico. En todos los diferentes másters, el enfoque es eminentemente práctico. Perfecto. Y también tenemos Laura, que nos pregunta, ¿tenéis cursos de diseño de joyería? En estos momentos no tenemos como cursos de diseño de joyería. Sí que en el grado de moda, digamos, pues hay una optativa, pero no tenemos una especialidad de moda. Vale, Esther, muchísimas gracias. Y seguimos con una pregunta un poco más larga, pero muy interesante. Nos preguntan, sobre el máster de moda, habéis hablado de moda de hombre-mujer, pero ¿qué pasa con la moda unisex no binaria? ¿Contáis con algún tema en vuestro contenido? De hecho, a ver, aquí quiero aclarar, porque sí que es verdad que en el máster hay, es decir, en la parte inicial, claro, se estudia como las siluetas y las bases de la moda masculina, la femenina y la infantil. Pero en lo que se refiere a la colección final, de hecho, cada vez tenemos más colecciones sin género. Y de hecho, la colección que os he enseñado de Juan Valentín es una colección que no tiene género. Lo que pasa que incluso el sin género partes de un patrón, una base masculina o una femenina, o
tienes que crear tu propia base. Y evidentemente estamos súper abiertos y todo el mundo puede elegir cómo quiere hacer su colección. Cada vez tenemos más colecciones sin géneros, no binarias, porque de hecho unisex no es exactamente una colección sin género, pero bueno, al final es totalmente libre el enfoque de la colección final y de hecho estamos muy en pro a realmente pues siempre estar en los discursos más actuales de la moda, ¿no? Que al final siempre pues va un poco por delante y súper a favor y ya te digo, hay un montón de colecciones que tienen ese enfoque. Muchas gracias, muy interesante. Y volvamos un poco a diseño gráfico. Por ejemplo, nos preguntas, quisiera saber si hay oportunidad de llevar el curso estando aún llevando una carrera universitaria. Estudio la carrera de diseño gráfico publicitario. Ujú. Sí, a ver, para acceder a los másteres uno tiene que haber finalizado unos estudios de grado. Esto es importante, ¿de acuerdo? Otra cosa es que a esta candidata pues le quedarán realmente algunas asignaturas o pudiéramos tratarlo con el equipo que valora ese tipo de admisiones, ¿de acuerdo? Pero para acceder al máster es necesario tener unos estudios oficiales previos. ¿Vale? Eso sería, si esta persona tuviera ya unos estudios y estuviera cursando un segundo grado, imaginemos, y quiere compaginarlo además con un máster, bueno, también comentar que los másters, aunque tienen un enfoque muy práctico, son másters en donde hay que aprender mucho en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Entonces son másters donde realmente no solo es el asistir, sino que es el poder hacer y tener tiempo y dedicación para trabajar un portafolio que tiene que servir para eso, para tener una muy buena inserción laboral, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovecharlos muchos, entonces quizás compaginar dos estudios no siempre es lo mejor, pero bueno, como que cada caso es un mundo, ¿no? Y todo es cuestión a veces de organización y de voluntad, ¿no? Pues evidentemente, si hay interés, se puede enviar la candidatura y con la explicación en la carta de motivación y este comité que tenemos pues precisamente sirve para eso, para valorar también pues bueno, candidaturas en su especificidad, ¿no? Sí, en este punto yo me gustaría añadir, ¿no? Como dice Ana, para que Ujú, también entender la estructura de nuestros másters, es que ¿no? Digamos, están compuestos por sesiones, ¿no? de 3 horas, como ha comentado Nuria, en el que hay unas asignaturas y dentro de esas asignaturas hay unos bloques temáticos, es decir, que los contenidos son como cortos, muy intensos, no es como cuando haces un grado que tienes una asignatura todo el año, sino que tú vas viendo unos contenidos en un orden pedagógico y hay una intensidad, ¿vale? En el contenido, porque al final, pues en un año, ¿no? Pues ¿no? Los proyectos que habéis visto, pues ¿no? Se han de enseñar pues muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un contenido, como decía Ana, pues intenso en el que ya no es solo lo que haces en clases, sino que también demanda, ¿no? Pues una cierta, bueno, un cierto compromiso. Sí que es verdad que hay gente que trabaja y hace el máster y lo tiran adelante, ¿eh? No. Pero sí que Sí, yo creo entender, que ¿no? Que no es solo trabajar, asistir a clase. claro, trabajar no es incompatible, es decir, la mayoría de nuestros alumnos trabaja o realiza prácticas durante el máster. Lo que pasa es que no es lo mismo estar trabajando que estar cursando una carrera universitaria a la vez que el máster, porque ambas tienen carga lectiva fuera del horario, mientras que en el trabajo o en las prácticas no sueles tener carga lectiva fuera del horario en el que estás trabajando, ¿de acuerdo? Pero como decíamos, pues bueno, es cuestión de valorar cada caso que nos llegue, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Y vamos con otra pregunta. Nos piden si tenéis convenios con algunas universidades en América del Sur. Así me consta que tenemos, no sé si Nuria quieres responder tú esta pregunta. Vale, sí, tenemos algunos convenios, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para hacer lo que son convenios dentro de lo que es hacer un máster, no es lo mismo que cuando estás haciendo
un máster como una carrera, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de convenios normalmente son pues para hacer Erasmus o intercambios, y el máster es una formación pues que es corta, por lo tanto no se contempla, ¿no? El hecho, pero a veces sí que tenemos convenios, sobre todo en lo que son las universidades de la red LCI, ¿vale? Como puede ser Veritas, LCI Bogotá, y eso sí que podemos hacer algún tipo de convenios. En cualquier caso, sí que nos gustaría hablar con cada una de estas personas que estén interesadas y en saber si tenemos convenio, pero siempre la forma más práctica es que habléis con vuestra universidad para saber si tenéis convenio o no con nosotros, ¿vale? Vale, gracias. Ahora volvemos un poco a Estel. Aquí tenemos un estudiante que ha estudiado sociología y nos pide si puede estudiar moda y también se necesita conocimientos informáticos para el máster de moda. Para el de moda, en principio, sí que hay como un porcentaje reservado para estudiantes que vienen de otras disciplinas. Sí que es importante ver si a lo mejor pues han tenido algún contacto con la moda, pero en principio el máster de diseño de moda es introductorio, como decía, por lo tanto se entiende que hay gente que entra sin haber estudiado moda. Así que preferiblemente es mejor que vengan de disciplinas creativas, pero bueno, tenemos como una parte, pues guarda, digamos, unas plazas para gente que viene de otras disciplinas, pero bueno, a través de la carta de motivación, a lo mejor un pequeño portfolio que expliquen por qué realmente quieren estudiar. Y a nivel de los programas, a ver, en principio, claro, sí que enseñamos, ¿no? El Photoshop y el Illustrator, que son dos herramientas que se usan mucho en la industria de la moda, los enseñamos pues de cero. Claro, todo lo que sepas previamente siempre te va a ayudar, ¿no? Digamos, vas a ir más rápido o los resultados van a ser mejores, pero justo en el de diseño de moda sí que ahí se enseña desde el inicio. Lo que, por ejemplo, en la parte más de complementos, en la parte de novias, ya se espera que vengas con todos esos conocimientos. Ahí no enseñamos, ¿no?, a usar los programas y los tienes que traer ya adquiridos. Vale, muchísimas gracias. Y ahora vamos un poco a hablar de trabajo, porque tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos preguntan, aquí, tengo miedo de no encontrar trabajo si estudio moda. ¿Qué máster de moda tiene más salidas profesionales? A ver, es decir, por una parte, creo que sobre todo hay que dejar el miedo atrás si uno quiere, ¿no? Pues que le vayan bien las cosas. Pienso que es decir, al final la motivación y tener los objetivos claros es como muy importante. Realmente no estar motivado para hacer y tener esa pasión. Pienso que eso muchas veces marca mucho la diferencia. Y a partir de ahí, ¿qué salidas? Es que al final depende mucho de cómo tú te lo trabajes, más allá de todas las herramientas que nosotros os vamos a dar, que eso pues también evidentemente están para ayudaros, pero más allá de eso, al final depende después también mucho de cómo tú gestiones todo ese contenido, ¿no? Y lo lleves más allá con tu motivación, tus ganas, tu proactividad y bueno, que también ayudamos, ¿no?, a que desarrolléis ese espíritu emprendedor. Y a nivel de salidas, pues bueno, tanto en la parte es decir, obviamente en la parte de marketing, comunicación, hay mucha salida, aunque yo creo que nunca, es decir, lo esencial es que realmente escojas lo que te motive, lo que quieras hacer, porque eso es lo que va a ser el motor para que realmente luego tengas éxito, ¿no? Que tengas esa pasión y ese interés, ¿no? Porque si lo escoges porque va a salir, porque quizá no te motiva tanto, pues no sé, yo pienso que es muy importante, ¿no? Pues elegir a través de esa motivación, de esas ganas, porque al final es, bueno, como decíamos, ¿no? Es un tiempo que tendrás que dedicar a estudiar, a hacer unos trabajos, entonces es muy importante que estés motivado, que lo hagas con ganas y que además luego, pues cuando hay ganas, siempre hay buenos resultados. Me parece que, ¿no?, a lo largo de estos años hemos visto un montón de estudiantes y en general, pues los resultados son muy positivos. Entonces, bueno, la parte de marketing, comunicación es donde ahora hay pues mucha demanda, pero también en diseño de moda, pues en España también hay una industria, ¿no? Entonces también hay salidas, tanto en la parte más de, como te decía, ¿no?, de al final todos los másteres que ofrecemos están porque sabemos que hay una demanda. Entonces, a partir de ahí es muy importante, pues ya te digo, la motivación y escoger pues un poco ese pálpito de decir, ostras, es que es lo que me gusta, es mi vocación y lo voy a disfrutar, ¿no? Porque al final ahí estudiamos pues eso para que tenga un sentido, ¿no?, lo que hacemos y poder aportar. Pienso que eso es muy importante.
Por cierto, muchísimas gracias, Estel. Y tenemos casi la misma pregunta para diseño gráfico, porque Patricia nos pregunta, me gustaría saber el porcentaje de personas que al terminar el máster de diseño gráfico encuentran trabajo en el sector. Vale, bueno, tenemos diferentes estudios en base a los diferentes másters, ¿no? Cada año hay evidentemente una variación. Y si es concretamente el de diseño gráfico, yo creo que está sobre el entorno del 80-90% de inserción laboral, ¿vale? Estamos sobre estas cifras, dependiendo un poco también de los años y de la promoción. Pensad también que si es concretamente el máster de diseño gráfico, no todo el mundo que lo cursa va a orientar su formación, o sea, su profesión concretamente a estar en un estudio de diseño, por ejemplo, ¿eh? Es decir, las posibilidades son muchas cuando uno estudia diseño gráfico y a veces pues es gente que incluso ya tiene una propia empresa y quiere mejorar en ese tipo de comunicación que se estudia menos, ¿no? En las escuelas, es decir, uno está muy acostumbrado a comunicarse de manera verbal y escrita, ¿no? Pero no es lo mismo que comunicarse a nivel visual, ¿no? O a veces incluso pues hay gente que necesita del diseño gráfico para explicar mejor las cosas, para poder venderlas mejor, ¿no? En sus propias profesiones, ¿no? Pero bueno, estamos en un entorno de entre un 80-90% de inserción laboral. O sea que es bastante alta, sí. Genial, muchísimas gracias, Anna. Y ahora vamos a hablar un poco de preguntas más de actualidad. Aquí nos preguntan, ¿hay algún curso de IA para la generación de imágenes o vídeos? Concretamente, no tenemos ningún máster que esté enfocado a la IA, ¿vale? Eso no quiere decir que en un futuro no lo tengamos, porque entendemos, y Estel también me corregirá si me equivoco, pero la IA es algo que entrará en todas las partes. No Ujú. creo que sea algo específico de un máster concreto o de una formación concreta. Es decir, nadie se plantea el uso de no sé, de ciertas herramientas. Es decir, es una herramienta más que va a entrar y entra, de hecho, y está entrando y la estamos trabajando en cada uno de los másters, ¿no? De hecho, Michelle, me acuerdo que presentó una vez un proyecto en el que había diseñado un logotipo solo con IA, ¿no? En uno de los proyectos que ya trabajó, ¿no? Entonces, esa es una parte que se integra en base a lo que tú estás trabajando. Es una herramienta más como puede ser el dibujo, ¿no? Porque al final la IA tampoco es la solución a todo, ¿no? Es decir, es entender que la vamos a usar para generar imágenes, para probar cosas, ¿no? Para ver si nos funcionan las ideas, para acabar con detalles concretos de producción, ¿no? Pero al final el pensar y el hacer es propiamente cosa nuestra, ¿no? O sea que la IA va a estar en todos los programas. Perfecto, genial, muchísimas gracias. Y seguimos con la pregunta de Yanela, que nos pregunta, creo que en los próximos años tendremos que hablar cada vez más de moda sostenible. ¿Tenéis cursos sobre esto? Me gustaría profundizar más en ello y dejar el mundo del fast fashion. Actualmente no tenemos un programa específico de moda sostenible, pero como habéis visto, la sostenibilidad ha salido, ¿no? Mencionada en varios de los programas porque al final es un elemento transversal y muy importante. Es decir, tanto en la parte de diseño, yo creo que ya actualmente no podemos sacar ninguna colección sin que tenga un enfoque sostenible. Y de hecho es algo que se trata y se ve en el máster de diseño de moda y en el de complementos igual. Y después en la parte de marketing, de nuevo, entramos y tocamos la sostenibilidad, porque al final, pues, poder explicar la sostenibilidad forma parte, ¿no? de crear esas narrativas y de explicar la trazabilidad de las prendas, poder contar toda la historia que hay detrás de las prendas. En la parte de gestión también se toca un punto de sostenibilidad y siempre intentamos también invitar a empresas, ¿no? que tengan, ¿no? también ese enfoque, ¿no? o que sean alternativas. Y bueno, lo del fast fashion al final, a ver, yo entiendo que es, pero bueno, el fast fashion forma una parte y de hecho, pues en el fast fashion también hay sostenibilidad, aunque es verdad que la superproducción a veces pues puede entrar en conflicto, ¿no? con conceptos, pero bueno, en Europa, por ejemplo, de hecho viene una normativa ahora que todas las empresas van a tener que seguir y cada vez pues será de obligado cumplimiento tanto para los grandes como para los pequeños. Y bueno, en ese sentido, pues la sostenibilidad para nosotros es algo que forma parte, ¿no? de todos los programas y quizá por eso no hemos hecho un programa específico, porque entendemos, ¿no? que hay que abordarla de una forma totalmente pues holística y transversal.
Muchísimas gracias, Esther. Y volvemos un poco a la parte general. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cuánto dura la maestría en diseños de moda? El máster dura bueno, es desde inicios de octubre hasta julio, como todos los másteres. Y todos los másteres duran lo mismo. Es decir, que la de moda dura lo mismo que todos los otros másters. Y después también tenemos el grado, ¿vale? Que son 4 años. Son diferentes, ¿vale? El grado, pues lo puedes cursar a partir de los 18 años y el máster, en cambio, es obligatorio que tengas una carrera previa, que hayas hecho, ¿no? Pues un grado o una licenciatura. Y si es máster, pues es eso, son desde octubre hasta julio. Hago una puntualización, es decir, como comentaste, en los másters tienes que tener una carrera previa, pero sí que es verdad que en determinados casos, en gente que ya tiene un ámbito profesional ya desarrollado, es Ujú. decir, podríamos tener, por ejemplo, un diseñador gráfico que lleva, no sé, 5 años trabajando ya en un estudio como diseñador gráfico y que quiere aplicar al máster de dirección de arte, pero no tiene unos estudios previos oficiales. En ese caso, Ujú. valoraríamos sus competencias profesionales, ¿de acuerdo? Para acceder al máster. Pero es alguien que ya lleva un tiempo, pues, trabajando a nivel profesional. Sí, que de hecho esto sería un poco pues lo mismo en alguien que ha estado pues haciendo de diseñador de moda y quiere montar su empresa de complementos, ¿no? Y entonces ya tiene pues 4 o 5 años trabajando como diseñador de moda y hace el máster de complementos. De que ese, ¿no? Pues también hay unas cuantas plazas reservadas para este tipo de perfil. Genial. Y también tenemos una pregunta de Nicole que nos dice, hola, soy de Ecuador. Al momento de terminar el máster, ¿quién me lo avala? Creo en el sentido que se puede ser avalado en su país. Depende. Aquí solo hemos hablado de un máster oficial, todo lo demás son másteres profesionales, con lo cual son título propio de la escuela y título privado, por lo tanto, de la Escuela Electiva Barcelona, que además, como os comentábamos, estamos en 23 campus, 23 países distintos, con lo cual eso tiene el aval, ¿no? De que no es venir a España y cuando vuelvo a mi país a lo mejor no me conocen, sino que siempre tienes como un LCI cerca, ese sería el concepto, ¿no? Pero claro, una homologación de estudios solo se puede conseguir en el caso de los oficiales y ahí sí que cada país debe tener su reglamentación para homologar titulaciones. ¿No, Nuria? No sé si tú tienes desde tu departamento más información al respecto. Exactamente lo que tú comentas. Yo entiendo que se refiere el tema de avalar es que si después cuando ya has cursado el máster lo puedes homologar o contar como una titulación acreditada pues para poder trabajar en instituciones públicas o poder aplicar después a un doctorado. Para ello necesitáis un máster oficial, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, de las maestrías que se os han presentado hoy del área de gráfico y de moda, es el máster oficial en diseño de interacción y experiencias inmersivas que ha presentado Ana. Tener en cuenta que en el ámbito del diseño es muy complicado encontrar maestrías oficiales, ¿vale? Y LCI Barcelona tenemos la suerte de contar con dos másteres oficiales, porque no es habitual. Entonces, normalmente los candidatos que aplicáis a una maestría siempre lo que queréis es especializaros en un área muy concreta que quizás no tuvisteis la oportunidad de desarrollar cuando realizasteis vuestros estudios universitarios previos, o como decía Ana, ¿no? Que estabais trabajando ya en el sector y queréis actualizar estos contenidos. Entonces, al final, las maestrías, titulaciones propias o de desarrollo profesional se caracterizan por ello, ¿no? Por decir, quiero conocer y tener una serie de experiencias, de conocimientos muy concretos en un área específica y para ello nosotros hemos creado y confeccionado todas estas formaciones. Ahora, si tú lo que estás buscando es una maestría para que se te reconozca, porque sí que es cierto que en países como Ecuador o Perú, pues necesitáis una serie después de como de homologaciones cuando realizáis una maestría en el exterior, normalmente os piden esto, ¿no? Que sea una maestría oficial. Pero si tenéis claro que lo que queréis es venir a estudiar a Barcelona, porque es
una ciudad caracterizada por el diseño, por las artes visuales, por todo lo que se hace en LCI Barcelona. Queréis tener una visión diferente de lo que es el diseño, de lo que es la moda, de una escuela con una trayectoria increíble como es la nuestra. Entonces, este es el tipo de máster que tenéis que cursar, ¿vale? Genial. Y además nos preguntan si el máster de estilismo es un máster oficial, por ejemplo. No, el máster de estilismo no es oficial, es propio. Vale, muchas gracias. Es que, Y perdón, que ujú. puntualice un segundo, Estefanía. Es que tener en cuenta que para según qué maestrías tampoco, no es que no tenga sentido, ¿no? Que no sean oficiales, pero claro, un máster como estilismo que tiene pues tantos cambios, que tampoco necesita una visión tan de investigación, ¿no? Para después aplicar pues a una tesis doctoral y demás, pues tampoco tendría como mucho sentido, ¿no? Oficializarlo. Por lo tanto, es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Según el tipo de formación que queráis realizar para después, ya sea esto, o aplicar a un trabajo o mejorar vuestra posición laboral, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos con otra pregunta. Elison nos pregunta, respecto a diseño gráfico, ¿tenéis cursos de packaging, creación de etiquetas, etcétera? Ay, perdón, en el máster de el curso específico de packaging no tenemos, no hay un máster en diseño de packaging, pero el packaging se toca a nivel de branding, por ejemplo, todo lo que es la aplicación de marca en un packaging, ¿de acuerdo? Y luego se toca también, por ejemplo, en dirección de arte, ¿de acuerdo? E incluso en diseño gráfico, depende del tipo de proyecto de identidad que se desarrolle, también acabas desarrollando una aplicación en un packaging concreto, ¿de acuerdo? Luego también es cierto que se puede llevar cada uno de los proyectos que hacemos de TFM, tiene recorrido para que el alumno, o sea, una de las cosas que nos gusta precisamente, yo creo que Estel también lo ha comentado en su discurso, de los proyectos es que damos la libertad a que el alumno lo pueda desarrollar en su terreno. Es decir, nosotros damos un briefing es un encargo, ¿de acuerdo? Un encargo concreto, por ejemplo, tenéis que diseñar una marca para, a lo mejor, mira, hubo un año que diseñamos marcas de Olimpiadas, ¿no? Entonces, cada alumno podía escoger la marca del país que quisiera. Pues, por ejemplo, yo quiero Reykjavik, yo quiero, ¿no? Y cada uno iba escogiendo un país distinto. Entonces, claro, en función del país que tú escogías, pues desarrollabas una serie de piezas porque le iban bien al discurso de esa marca, ¿no? Y entonces, por ejemplo, unas habían hecho, creo que era no sé, ahora no recuerdo exactamente qué país, pero hicieron unos pañuelos, hicieron una caja, ¿no? Es decir, porque le iba muy bien a todo el concepto de la marca y el merchandising que estaban también desarrollando para, en este caso, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, que yo creo que se pueden llevar a su terreno. Packaging a nivel de formación, de que te expliquen exactamente conceptos de packaging y tal, está incluido dentro de la parte del branding y un poco en diseño gráfico, como decía, o un poco en dirección de arte. Perfecto. Ana, tengo otra pregunta. ¿Vale? Y Francesca nos pregunta, ¿tendrán algún máster en ilustración, dibujo artístico, dibujo japonés? Me encantaría. Me encantaría tener másters de todo. También ese sería un secreto. Me encantaría absolutamente. La ilustración es fantástica, bueno, igual que todos los campos. No tenemos un máster concreto de ilustración. Como os decía, vuelve a ser lo mismo. Es decir, uno puede desarrollar un proyecto dentro de un máster que esté basado en ilustración. Por ejemplo, hemos visto que en el caso de Michelle nos ha enseñado un proyecto para una exposición de un museo en donde ella ha trabajado a nivel de ilustración la tipografía, porque entiendo que la ha hecho específica para el evento, o sea, la ha vectorizado específicamente o la ha tratado con algún software. eh, pero podría, y ha utilizado la fotografía, pero en vez de fotografía, ese proyecto se podría haber hecho con algún componente de ilustración, ¿sí? Al final, los docentes que tenemos tienen expertise en varios campos y la dirección de arte, por ejemplo, evidentemente también toca la parte de ilustración, ¿no? Pero concretamente, como os hemos presentado los másters, pues no hay uno concreto específico en ilustración o tan concreto como la ilustración japonesa o el manga o lo que se quiera desarrollar. A mí sí que me gustaría añadir, porque claro, este webinar nos hemos enfocado en lo que serían las maestrías y posgrados del área de moda y de gráfico, pero claro,
LCI Barcelona abarcamos muchas más áreas en diseño y artes visuales y una de ellas es el área que tenemos de animación y videojuegos. Y quizás a esta persona que ha hecho la pregunta, nosotros tenemos un máster en concept art, donde lo que es la ilustración, todo lo que es el manejo, ¿no? De de escenarios, anatomía, formas, es muy importante para realizar este tipo de lo que es la figura del concept artist, ¿no? Que ahora mismo también está muy solicitada. En el caso que te interesara el máster en concept art, pues cuando estemos en contacto te podremos dar esta información, ¿vale? Gracias. Vale, muchísimas gracias. Y seguimos con las últimas preguntas. Camila, por ejemplo, nos pregunta, ¿cómo es vivir en Barcelona? ¿Es caro? Bueno, vivir en Barcelona es fantástico. Tenemos un clima variado y eso también lo hace interesante, es decir, no hay monotonía. Barcelona cada día depende de cómo tienes un clima distinto. A ver, tenemos periodos, es decir, tenemos estaciones, ¿sí? Tenemos otoño, tenemos invierno, tenemos primavera y tenemos verano, ¿no? Y ahí cambian evidentemente las temperaturas y las condiciones climáticas. Pero también es cierto que al ser un clima mediterráneo, pues es un clima también como más suave, ¿no? Y climas que a veces se van un poco, pues eso, que depende del día, pues a lo mejor ahora que estamos en primavera es un poco loco, ¿no? Hay días que hace mucho calor y días que se levanta más suave o está lloviendo, ¿no? Es un clima muy variado, pero claro, al ser mediterráneo, con mar y tal, es muy suave y muy agradable, ¿no? Y en cuanto al precio, pues depende de con qué lo compares. Claro, si lo comparas con otras ciudades europeas, ahora mismo tenemos a Estel en París y seguramente le parece París muy caro, ¿no? Y yo hace poco estuve en Oporto y me pareció fantástico a nivel de precios, ¿no? Es decir, dependerá de dónde vienes, ¿no? Sí, también añadiría que es una ciudad muy cómoda, es decir, está todo muy cerca, ¿no? Sobre todo de las personas que venís de grandes ciudades, pues al final es una ciudad muy práctica, ¿no? Donde puedes prácticamente ir andando o en bici a casi Y muy todos segura los... también, Estel, ¿no? Sí. También esa parte de seguridad es de las ciudades que yo creo que se reconoce esa parte segura de poder caminar por la noche sin sentirte, pues eso, ¿no? Preocupado o estar pendiente de demasiadas cosas, ¿no? Bueno, es una ciudad que es De un hecho, destino turístico interesante. sí, de hecho, si me permitís, también me gustaría añadir, ¿no? Porque normalmente, si os sirve como orientación, un alumno con 800.000 euros mensuales puede vivir muy bien en Barcelona y sobre todo porque, bueno, a vuestra llegada quizás es cuando tenéis que tener, ¿no? Este primer sitio donde aterrizar, donde empezar, ¿no? Esta aventura de venir a estudiar a Barcelona, pero una vez empezáis el máster, empezáis a conocer alumnos, acabáis compartiendo un apartamento, un piso, donde también lo que son los costos os quedará pues mucho menor. Entonces también tener en cuenta pues la proximidad, ¿no? de Barcelona con grandes capitales y muchas veces aprovecháis, ¿no? Si es vuestra primera vez en Europa, pues para conocer durante un fin de semana, pues París, por ejemplo, donde está Estela ahora, aunque diga que es un poco caro, pero bueno, vale la pena, No, no está bien. Londres. Entonces, también es una oportunidad, ¿no? De hacer esta conexión con otras ciudades europeas y además hace un par de años, en el 2022, en un periódico londinense, en el Telegraph, si no recuerdo mal, se nombró Barcelona como una de las capitales europeas donde mejor se vive actualmente, sobre todo por la apuesta de sostenibilidad que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona para que sea una ciudad para y por los ciudadanos, para que nos podamos mover por zonas peatonales, a hacer mucha zona verde. De hecho, la imagen que tengo detrás de mí es el nuevo campus que estará ubicado en el Distrito de Innovación de Barcelona, donde tendremos la suerte de contar pues, con zonas verdes compartidas con el vecindario y realmente, si no conocéis Barcelona, yo os invito que la conozcáis porque merece mucho la pena. Muchas gracias. Seguimos hablando un poco de Barcelona. Nos preguntan si en Barcelona hay un campo laboral grande respecto al diseño gráfico. Si hay un campo laboral grande, sí, es que además el diseño gráfico tiene la ventaja que ya de por sí ya es grande. Es decir,
antes os decía, ¿no? Ya me gustaría a mí tener todas las especialidades del diseño gráfico, porque es a tanto que te puedes dedicar, ¿no? Que al final, claro, hay mucha oferta, ¿no? Barcelona es, como comentaba también Estel, es capital del diseño. Aquí la estética, la comunicación visual está por todas partes y hay mucha cultura alrededor de ella, ¿no? Entonces sí, evidentemente hay grandes empresas multinacionales, pero también Barcelona tiene todo un concepto startup muy emergente, ¿no? También de nuevas empresas, nuevos negocios, ¿no? De emprendedores, ¿no? Y además, bueno, ya sabéis, es que en el campo del diseño gráfico puedes dedicarte tanto a la empresa privada, a la empresa pública, ya os digo, una startup, una grande empresa, un concepto freelance, es decir, hay tantas oportunidades donde aplicar nuestro trabajo profesional, ¿no? Que evidentemente, pues a nivel laboral también es un campo muy, muy, muy abierto, ¿no? Genial. Y voy a leer la última pregunta. Nos preguntan, ¿es posible hablar con antiguos alumnos por correo electrónico o por teléfono? No sé si Nuria hay esta posibilidad. Sí, sí, claro, por supuesto. No tenemos, además, tenéis la suerte de que dos antiguas alumnas incluso han querido participar para compartir su experiencia y todo lo que han aprendido durante su año en LCI Barcelona. Pero sí, claro, no sería un inconveniente. O sea que ningún problema. Vale, muchas gracias. Y entonces, hemos terminado con las preguntas. Gracias de nuevo a nuestras ponentes por estar hoy con nosotras y gracias a todos por habernos acompañado hoy y por haber sido curiosos y receptivos con vuestras preguntas. Espero que hayas aprendido mucho y que este webinar os haya ayudado un poco a descubrir más sobre LCI Barcelona. Entonces, si estáis interesados en recibir nuestro certificado de asistencia, podéis pinchar en el enlace que os envío ahora por el chat. Aquí lo tenéis. Y vamos a compartir también la grabación con vosotros en los próximos días. Y os recuerdo que podéis reservar una entrevista individual con asesor de admisión, así que por favor comprobad vuestro correo electrónico. También me gustaría preguntar a nuestras ponentes si quieren comentar algo antes de despedirse, de nuestros estudiantes. Brevemente, que ha sido un placer estar con vosotros y que hayáis hecho tantas preguntas. Realmente, bueno, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y os lo agradecemos. Sí, ha sido súper interesante y bueno, nada, os esperamos en Barcelona. Me sumo a los agradecimientos junto a Esteliana y bueno, a partir de ahora os espero junto a mis compañeros de admisiones para atenderos y ayudaros en todas las dudas que podáis tener. Muchas gracias. Vale, gracias de nuevo y espero volver a veros en el próximo webinar. Ha sido un placer. Adiós.